Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy día? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿todo bien? Oye, ¿supieron la última? ¿Saben cuál? ¿Qué ¿Cuál es la pasó? última? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cacharon el rescate del chino con las dos parvularias? Déjale. Uy, ¿supieron ¿Qué eso? pasó? ¿Sabías eso, Gastón? No. ¿No? Bueno, acabamos de salir de... Pandemia. No, de un sistema frontal bastante complicado, en donde hubo mucha lluvia acá en Santiago y en el sur y en el norte quedó la embarrada, literalmente. Bueno, la cosa es que... Maestro Pipo, el rey de los memes. Ahora. la cosa es que habían unas personas desaparecidas. Había un grupo de 3 personas que era un hombre con 2 mujeres. ¿Ya? Luego los pudieron rescatar. Luego del rescate salió la historia de por qué estaban atrapados en el cajón del Maipo. Estuvieron 6 días atrapados bajo la nieve, donde un helicóptero de rescate los fue a apoyar y los rescató. Bueno, lo andaban buscando, la familia y todo el tema. La cosa es que la historia es que un hombre que es apodado el Chino llevó a 2 tías parvularias del jardín del hijo, o que antes le hacían clase al hijo. Se fueron a carretear, pues estaban en una disco. Y después de la disco, las tías le dijeron: oye, Chino, vámonos para allá, para el cajón del Maipo, vámonos al after, vamos a pasarla bien. Si tu señora no se va a enterar de nada. Vamos. La cuestión es que se fueron y los pilló la cuestión del temporal. Cuento corto, estuvieron desaparecidos 6 días. 6 días por la nieve que no podían bajar, ¿cachai? Y los tuvo que rescatar un helicóptero y todo el tema. Y al final todo Chile se enteró de que el Chino se había llevado 2 tías del jardín infantil a carretear un after en el cajón del Maipo, en un refugio donde todo Chile tuvo que pagar 100 millones de pesos por el rescate. ¿Qué te parece, amiguito? ¿Sabías esa historia? No. No, ¿cachai? No, sí lo he escuchado. Sí, o el Sí. Chino, famosísimo No, sí, el Chino. Yo veo noticias en la televisión. Oye, ¿qué te parece la Yo veo el historia? matinal. ¿Qué te parece la historia? El Chino, weón. No, terrible. Esta gente. Chino, weón, Lo pasó bien, el Esta gente, Chino, sí, weón. no. El verdadero pirula con gangrena. Pirula con gangrena con el maestro Pipo. Agarrando. ahí. Sí, no. Ya. Oye, a todo esto, eso me llega a recordar. Son pesados. Me llega a recordar una historia. Pesado. Una historia que vi cuando yo trabajaba en el call center, ahí en Teatinos con Huérfano. ¿Te fuiste con el chino para dónde? Otro. ¿Para dónde te llevó el chino? Bueno, la cosa es que yo cuando trabajaba ahí en el call center de Teatinos con Huérfano, había una sala de descanso. La sala de descanso era un sillón, una mesa y una cama de 2 plazas. una tele. Nada más, ¿cachai? Ya. Y un jacuzzi. Bueno, la gente como trabajaba las 24 horas del día ahí, ¿cachai? Tú podías entrar a cualquier hora y salir a cualquier hora porque trabajaban las 24 horas, pues, ¿cachai? Claro. Entonces yo, cuando eran mis tiempos de principito carrete, yo me iba a carretear y después cuando tenía turno el otro día a las 9 de la mañana, llegaba, no sé, pues a las 6 de la mañana, ¿cachai? Ese mismo día dormía un rato ahí en el sillón, ¿cachai? Echado. Y después me iba a trabajar. Pasado trago. Pasaba trago, pasaba raja, pasaba todo, ¿cachai? Me iba a trabajar. Pues, bueno. Guacala. Bueno, hay historias de esa sala de descanso donde un supervisor de la noche, ¿cachai? Guacala. El sonido del guacala, maestro Pipo. Guacala. Llamaba a la ejecutiva, ¿cachai? Y ahí tenía relaciones. Regale la ventana mejor. Y lo pasaban bien ahí en la sala de descanso en los turnos nocturnos. El sillón pasado votos. Salgamos de acá mejor. Vamos. ¿Hay otra anécdota, chiquillo? Mejor. ¿Ustedes tienen alguna anécdota así de como el Chino? No. Como el Chino. Creo que estamos hablando del Chino. Creo que son pocos los seres humanos que se han llevado 2 parvularias a un refugio en la nieve. Y lo ha perdonado la mina. Oh, lo perdonó la mina. Sí, porque él le dijo que él no quería. Que ella lo habían incitado a ir a carretear. Entonces lo perdonó al final. ¿Está Son bien eso? pesados, son pesados. ¿Tú, Gastón, cuando te perdías y Son semana? pesados.
¿Ah? ¿Te perdonaban a ti? Sí, obvio. Con el marido de Patricia Maldonado lo secuestraron los ovnis. Tal cual, tal cual. Esa era la excusa. Mi amor, me secuestraron los ovnis. Mi amor, me secuestraron los ovnis. No, ya pase, no más pase. Lonnie. Lonnie. Oye, bien. Entonces, ¿les parece que demos inicio al programa? Tiramos la cortina. Después de esta introducción. No, pero era contingencia nacional. Contingencia. ¿Eh? Entonces al break. Vamos a la cortina del negro morocho de las pilas. El sol brilla para todos. Nadie lo pidió, nadie lo necesitaba, pero de alguna forma volvió a pasar. Alrededor de 4,5 personas, 0 preparación, 15 opiniones que no deberían existir. Esto no tiene sentido, no tiene reglas y definitivamente no tiene solución. Es El Sol Brilla para Todos. Aquí se rankea todo. Ne. Oye, qué buena cortina. Como siempre digo, buena cortina, buena comenzada. Buena. Con el negro morocho de Buena, las buena, pilas. Oye, amiguito Gastón. Buena. ¿Te tinca que demos las presentaciones? Vamos. ¿Querís presentarnos tú, amiguito Pablo? Dale. Pablo ya, chucha, dale. Sí, es que no quiero que nos No, presentes. porque Pablo está concentrado comiendo, sí, no puede presentar a nadie. No, el maestro Pipo, le hubiese pedido a maestro Pipo, pero maestro Pipo no habla. Roleo tambores. A ver, las presentaciones de el señor Pablo Acecas. Pero no, ¿queréis que el Pablo presente o queréis que yo lo presente a Pablo? No entendí. No. Pablo nos va a presentar a todos Dale. esta vez. Es que tus presentaciones dejan mucho que Tiene decir. la boca llena el Pablo, pues, no puede presentar a nadie. Con chala amarilla, Gastón. Gracias. Gracias. ¡Qué buena presentación! Listo. Un polerón blanco, Felipe. Gracias. Y con zapatilla blanca, yo. Listo. Estamos listos. ¿Quién es yo? Y, espérate. Y con un gorro Ordinario. raro. Raro. Opuesto de una forma muy extraña, el maestro vivo. Maestro Ordinario. Pipo. El hígado, corazón, pulmón. Siempre con gorrito, lo aprendió. Sí, Lo aprendió. Después que sufrió gangrena en la pirula, ahí lo aprendió. Siempre con gorrito, así que. Oiga, maestro Pipo, pero ahí el gorrito no va en esa cabeza, sí. Se equivocó de cabeza. Está bien, sí. Después de esta maravillosa presentación, pasamos a. ¿Para qué le dais material al Felipe, pues, weón? Te dicen que no. Tú dices que frene. Te han dicho que no. Párala. ¿Cuántas veces te han dicho que no? Oye, después de esta maravillosa A ver. presentación de Pablo, del panadero a las cuerdas, amigo Gastón, El hombre de los dados, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Felipe. Hoy día vamos a hablar de mi tema favorito. A ver. Eso. El pico. Viva La la uña. música. No, viva la música. La de las manicure. pestañas. Viva la música. Vamos a hablar de La De música. Mario falda. Party. Mario Party. Vamos a hablar de música. Los colares, Vamos a jugar Mario Party. los sostenes. Tenemos Mortal Kombat 11 y Mario Party. Juguemos Mario Party. Maybelline New York. Vamos a hablar de música. Hablar de música. A ver. Vamos a hablar de música. ¿De música buena o música mala? De música. De música a secas. Hablar de música. Hablar de música. Este personaje es como el enfermo Happening. Habla, cobarde. ¿De qué trata el capítulo, No me güey? hagas reír. Un homenaje a Jorge Pedrero. Sí, que no me dejas reír. Un homenaje en vida a Jorge Pedrero. Ah, no. El jajaja. Está muerto, ¿no? Está muerto, Jorge Pedro. Ya. No, vamos Beso a al cielo. hablar de música entonces en el Sol Brilla para Todos. Capítulo número 16. 16 de la segunda temporada. El sol brilla para todos. Y me fijé que en YouTube ya llegamos a los 50 capítulos. O sea, en total tenemos 50. De la temporada 1 y temporada 2. Caleta. Así que este Caleta. sería el capítulo 51 total de esta weá. No, pero estamos en la temporada 2, pues, amigo. 51 capítulos, weón. Amigo, en la temporada 2. Ay, terrible, weón. Qué pérdida de tiempo. Oh. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo te echaría, pero tú eres dueño del Milagro Records, entonces no te puedo echar. Están cagados. Claro, te tengo que aguantar. Entonces, hablemos de música. ¿Les parece, A ver. chiquillos? ¿Ya? No hemos hablado de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No.
hoy día vamos a hablar de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del mundo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, estaba pensando en el título porque, claro, vamos a hablar de artistas en general, vamos a hablar de grupos y de solistas. Claro. Entonces, el título es como los artistas favoritos a nivel internacional que tenemos. Algo así. El a top 10 nuestro de los gusto. mejores artistas. Exactamente. Claro, algo así. De hecho, claro, Musicales. no son, lo conversábamos antes del programa, no son ni los más importantes, ni los más populares, ni los más trascendentales, sino que simplemente vamos a rankear nuestros gustos, básicamente. Claro, netamente nuestro gusto. Sí, entonces, eso vamos a hablar el día de hoy, querido Felipe. Mira, yo sé que en este capítulo los tops que yo traigo no van a concordar jamás con los de ustedes. Y los de ustedes jamás con los míos. Así que veamos qué sale de esto. Vamos a ver qué sale de ¿Les esto. tinca? Sí, veamos qué sale. Entonces, damos inicio al capítulo número, ¿cuánto? 16. 16 de la segunda temporada del Sol Brilla para Todos. El podcast. El podcast. Vamos con el top número 3 del... Perdón. Sí, top Sí, número sí, 3 sí, es del correcto. amiguito Gastón. Sí, Es correcto. Sí, yo voy está el a, amiguito. es complicado reducir la lista a 3. Claro. Hay muchos artistas, muchas bandas, muchos solistas que son muy importantes en la música. Puede quedar para la parte 2. Sí, pues de hecho estaba pensando en el fondo cómo hacerlo, cómo clasificarlo. Entonces, voy a traer 3 que sí o sí siento que tienen que estar en la lista de lo mejor de lo mejor, lo que más me gusta. Voy a partir por el señor David Bowie. Ah, bien, David Bowie. Yo sabía que venía ese. Sí, Sabía. no, que bueno, No sabía el lugar, pero sabía que venía. sí, pues los que me conocen, Famoso homosexual. Famoso homosexual. los que me conocen saben Maquillado. de mi gusto y claro, o sea, Mira, uno cuando llega a la casa de Gastón, lo primero que nos ponen es un posavasos con la cara de David Bowie. no, sí, ¿Sí o fuera no? huevo, es cierto, Sí. es cierto. Es cierto, sí. Entonces, Totalmente cierto. yo sabía que venía, no sabía en Tengo- qué top, pero venía. Yo tengo un cuadro bien bonito de David Bowie que no lo he puesto todavía en el living. Lo tengo arriba guardado. No importa. Voy a ponerlo la próxima semana para que lo tengamos ahí, acá en la pieza, de hecho. Claro, le prendemos Semana. velas. Sí, no. Al señor David Bowie, artista trascendental en la Y con historia, andrógino. no solamente de la música, sino que de un montón de disciplinas. Transformismo. Vestuario. Homosexualidad. Ya, ¿pero vamos a hablar en serio o no? Sí, No. no. O si no lo cambio, o si no lo cambio y traigo, no sé, No, dale. ¿cómo se grupo que te gustaba a ti? Los picantes. Los picantes. Traigo los picantes. Puta. No, dale. Ya, entonces David Bowie, ¿cierto? Sí. Se fue trascendental y yo siento que desde que murió, David Bowie murió el año 2016, si no me equivoco. ¿Murió? Sí, el 10 de enero del 2016. Oye, beso al cielo a David Bowie. Desde 2016, como que desde su muerte, de hecho no soy el único, hay una teoría de internet que desde su muerte como que... ¿Ustedes conocen cachan algo de Marvel, de las películas de Marvel? No. Sí. Pablo yo creo que no cacha tanto. Yo sí. ¿Tú cachas un ¿Algo? poco? Ya. Entonces en las películas de Marvel hay como una teoría de que existen personajes, seres ancla en cada línea de tiempo. ¿Ya? Y cuando el ser ancla de una línea de tiempo se muere, como que la línea de tiempo empieza a degradarse. ¿Ya? Y como que la realidad empieza a degradarse. Entonces como que David Bowie era la persona ancla de nuestra línea de tiempo. Y desde que murió, la humanidad ha ido como degradándose. Claro. Y calza, porque ¿cachai? Sí, todo calza. El COVID, la ultraderecha, como el retroceso cultural. Trump. Claro, ha sido de 2016 en adelante. Entonces, claro, eso es una teoría, digamos, ridícula sobre David Bowie, pero básicamente él tuvo una carrera súper larga. Él pasó por todo el estilo. Creó varias cosas súper, digamos, novedosas en cuanto a música. Él creó, por ejemplo, no es que él haya creado algo literalmente, pero sí, él fue pionero en muchos estilos musicales. Sí. Música alternativa, parte de post-punk también, música electrónica, ¿cachai? Tuvo múltiples éxitos entre los años 70 y los 2010, cuando sacó su último disco, Black Star. Fue un disco que de hecho fue súper importante porque marcó no solamente su regreso como a sacar discos así como de altísima calidad, sino que también se empezó a involucrar con el jazz. Es un disco que tiene harto de jazz detrás, ¿cachai? ¿Cuál es tu época favorita de David Bowie? La época favorita, esa para mí, para los críticos en general, es como la segunda mitad de los 70, ¿Ya? donde él se fue. Mira,
Para contarle, en el fondo, él como que estuvo bien vinculado al territorio donde estaba físicamente. ¿Cachai? Partió su carrera en Londres. ¿Mm? ¿En serio? No, sí, no hueveo. Yo te estoy siguiendo. Partió su carrera en Londres. Sacó los primeros 3-4 discos en Londres. Estaba más chico y todo. Ahí sacó, por ejemplo... Sí. ¿Por qué, tío? Londres. Sí, Londres. Maestro Pipo, Londres. Homofóbico, ya. Ya, no, Sí, sigue. Stardust lo sacó ahí, que es un gran disco. Pero después él se fue, el éxito de Ziggy Stardust y el disco que siguió a Ziggy Stardust lo llevó a Estados Unidos. Entonces estuvo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y Los Ángeles es una ciudad que te absorbe en el sentido de los carretes, Claro. la droga, y ahí como que empezó como a desviarse, ¿cachai? Después de eso como que volvió... Esto es Pipo, nada más que Pipo. Nuestro amigo no me está apoyando con este relato. Yo te estoy siguiendo. Bueno, la cosa es que después de Estados Unidos volvió a Europa. Mm. Y volvió como a Berlín, ¿cachai? Y ahí como que grabó la trilogía de los discos más importantes de la historia, que es Slow, Heroes y Lot Gear. Pero justo antes de esa trilogía, él grabó un disco que se llama Station to Station, año 75, y ese es el mejor disco para mí de David Bowie lejos. ¿Ya? Esa 75-80 es como la época peak de David Bowie. Si yo te digo, Gastón, recomiéndame 2 temas de David Bowie. Puta, difícil. Soy ¿Para ti o para el dos. público? Para el Soy público. One More. No, para el público en general, por el Sí, que no, nos escucha. Station to Station y Stay. Ya, esos son tus temas Sí, favoritos de Station to Station. Es que va cambiando, pues bueno, es como todos los días puede estar cantando una canción diferente, pero Station, to Station, to Station y Stay. Sí. Ya, sí, para que la esos gente la son- escuche, sí, esas canciones representan justamente esa época como, es una época que él le llamaba como soul de plástico. Ya. Es como un poco lo de los Beatles, ¿cachai? Como Rubber Soul de plástico, porque trató de ser soul, pero le puso una como artificialidad, ¿cachai? A ese tipo de soul. No era tan... Obviamente él no es raza negra, así que no puede ser soul. Pero por Claro. eso le puso como más plasticidad. Mira, para que sepan los oyentes, bueno, y también nosotros, cada uno de los rankings yo les voy a preguntar 2 temas de los grupos que traigan, pues, ¿cachai? Que recomienden 2 temas, al menos para que la gente cache y sepa de lo que estamos Sí. hablando. No, y para cerrar el tema, o sea, yo podría hablar... Hay un montón de cosas que hablar de David Bowie. Claro. Pero eso, básicamente, siento que es de los personajes más influyentes de la historia de música. Y también fue uno de los que marcó el hecho de que los artistas vayan evolucionando y cambiando con el tiempo, ¿cachai? De siempre estar, de hecho, le llaman a camaleón por lo mismo, que en fondo siempre estar cambiando y buscando nuevos horizontes. Así que eso hay que traer a David Bowie en este lugar. Bien, bien, sí, partiste potente, amiguito Gastón. Mira, si he de calificarte, te voy a calificar y te voy a calificar con gusto. Porque la verdad, yo personalmente yo no sigo a David Bowie, yo conozco un par de canciones. De hecho, creo que las que recomendaste no las conozco, personalmente. Pero sí recuerdo un cumpleaños mío bajando de la escalera de tu duplex, donde pusimos Starman, de David Bowie. Ah, ¿sí? Mira. Sí. No me acordaba. Y ahí partió un concierto de alegría musical en mi cumpleaños número 20 o 30, una cosa así. Fue como la canción de entrada de la idea musical. Claro. Ah. Entonces, por eso le tengo buena referencia a David Bowie. Reconozco que es un gran artista. Aparte participó junto con otro gran artista, que no sé si lo trae a alguno, pero no creo. Pero con Freddie Mercury de Queen. No, y grabó con Iggy Pop varios discos. También fue productor disco del Estaban drogándose juntos. Sí. No, pero con Queen trabajo particularmente y es algo que me agrada mucho, así que te voy a dar un 5.2. 5.2 para David Bowie. ¿Y el eximio? A ver, Después que está comiendo. exactamente. No, Bowie es bastante Bowie. parecido a un genio, bastante parecido a un genio. Es Ronaldo. Es Ronaldo, sí. Bowie es Ronaldo. Creo sí, puta, una de las cosas que yo más valoro en la música es como la originalidad o la capacidad como de hacer mejorar o modificar cosas, porque eso es muy difícil. Como interpretar es mucho más sencillo que ser creativo. Y Bowie es muy creativo. ¿Sí? Dentro de eso hay cosas que no son tan buenas quizás, como pasa de repente con bandas de esas características, pasa con Radiohead también, ¿Ya? que tiene
cosas muy buenas y otras que quizás no son tan buenas, no son tan fáciles de digerir o son más... O sea, pero más que buena o más mala, son complejas cosas de digerir. cosas que no te gustan, que te gustan o Sí, te o gustan que más. queda un poco como lo abstracto, quizás te pierde el formato de la canción a veces, no sé. Pero Bowie es un capísimo y que aparte entendía muy bien como el show business, así como que era Claro. más allá de subirse a cantar con una guitarra, era así como la performance completa y cómo se vestía, cómo se peinaba y las cosas, o sea, este personaje como Andrógino. entre Tongo y los Vilos que hacían que Andrógino. que era no, pero que era para la época era muy rupturista y todo. De hecho, que hay más de lo que uno piensa, hay gente como de, no sé, el glam rock o de, bueno, como de esos estilos que están muy influenciados por Bowie, ¿no? Pero ya no desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista estético, así como el hecho de maquillarse la cara de forma Claro, así. claro. Creo que es un artista muy completo, así que para él un 5,8. Excelente. 5,8 para David Bowie. Y Maestro Pipo. Pipini, un 5 del maestro Pipo. Así como nuestro vivo, entonces queda David Bowie con un 5.33. Excelente. Entonces seguimos con el top número 3 del amiguito Pablo, el eximio guitarrista. Sí, yo voy a hablar de una banda que me gusta mucho. Picante. Claro, donde considero que toca el que debe ser el mejor guitarrista vivo que existe sobre la faz de la tierra y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y que está muy subvalorado, encuentro. Es Brian Setzer y la banda son los Stray Cats. Los Strikers. Una banda de Nueva York. Empezaron a tocar a fines de los 70, 78, 79. Y bueno, en los 80 ya se convirtió en una banda muy conocida en Estados Unidos y en Europa. Acá en Chile, en Sudamérica, la verdad nunca tuvieron mucha rotación. El rockabilly tampoco una música que tenga mucho éxito para estos lados, salvo algunas cosas chicas, pero en general, de hecho yo solo conozco los tres que tengan como ese estilo dentro de Latinoamérica de bandas grandes así. Si tú escuchas, no sé, Soda Stereo, GT, Café Tacuba, no sé, nada, eso tiene ningún parecido con el rockabilly. De bandas así grandes, famosas, solo los tres tienen algo de eso. Yo conozco una banda de rockabilly, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero sí conozco. No, maestro Pipo, sí, una banda de rockabilly que toca stone rock y toca rockabilly igual. Pues, bueno, el rockabilly está medio emparentado con el punk también. Parte de los inicios de Stray Cats eran sonando super punky, de hecho. Pan Era, con chancho. sí, en CBG y en esos lugares que habían en Nueva York en esa época, donde salió Blondie también, tocaban los Clash cuando iban para allá y todo eso. Una banda muy innovadora dentro de un estilo en el que es difícil ser innovador. Es como, porque el rockabilly finalmente es música como de raíz americana, Sí. donde la mayoría de las canciones tienen, no sé, 3, 4 notas y es difícil innovar, pues. Y Stray Cats logró innovar a partir de eso. Entonces como que lograron despegarse de lo que el rockabilly era en los 50, donde estaban, no sé, Carl Perkins, Scotty Moore, guitarristas de Elvis, así, no sé, Jerry Reed y otros más, que eran como de ese palo en los 50. Aparecieron en los 80 con una propuesta muy diferente. Y ahí Brian Setzer, el que se lleva a mí todas las luces y lo que le hace un guitarrista así genial. Cantaba muy bien, bueno, canta muy bien, toca muy bien y mezcló elementos del swing, del jazz, del country en la guitarra rockabilly, cosa que no pasaba antes, porque el rockabilly más de los 50 es una cosa más tarriente, igual un poco Claro. diferente. El caso de Brian Setzer, la cosa está mucho más pulida, mejor ejecutada, el audio muy bueno también. Fueron, como suele pasar con la gente que es como innovadora, pasó con Bowie también en los 70, que fueron un poco como contracorriente. Los 80 era una época donde había mucho sintetizador, sonido ya como más, no sé, computacional. Más trabajado. Claro, y Stray Cat era igual un contrabajo, una batería con caja y bombo, y Brian Setzer enchufaba un amplificador a tubo con una ecocinta así, y eso era el audio de la banda, bastante crudo, pero bastante bueno y abollado en la categoría que tiene Brian Setzer, que después hizo Brian Setzer Orquesta, y que para mí es uno de los mejores músicos que existe, así soy muy fan del Capicio. Buena. Capichi. Mira, particularmente no los conozco, pero confío en tu gusto musical, amiguito Pablo, ¿no?
Así que, mira, por ese lado, recomiéndame 2 temas de esa banda. Mira, la más famosa que estuvo como en los rankings, el Billboard y todas esas cosas fue Stray Cat Strut. ¿Cuánto? Stray Cat Strut. Strike It Strut. ¿Sí? Strike It Strut. Y puede ser Rumbling Brighton, por ejemplo, que habla de una pelea entre los mod y los rockers, bien famosa, que hubo en los 60, a fines de los 60 en la ciudad de Brighton, en Inglaterra. Y esa canción relata la pelea que también sale en Quadrophenia, en la película de los mocha. Who, sale la parte como de esa pelea Ya, entonces, entre los mod y los tus rockers. 2 temas son. Rumbling Brighton, que es que relata la pelea entre mod y los rockers, ¿Ya? y Stray Cat Strut, que es la canción que llegó a los... No sé si habrá sido número 1, la verdad, no lo revisé, pero que estuvo así en los rankings y es la que lo hizo sonar por toda Europa y por Estados Unidos y todo eso. Mira, excelente. ¿Ah? Y tocan hasta hoy. Stray Cat toca hasta hoy. Brian Setzer sigue con proyectos paralelos hasta hoy. Excelente. Terrible Y tenemos música. una recomendación del panadero de las cuerdas. Entonces, a ver. El hombre amigo, de las campanas. el hombre de las Directamente las de la pampa. Mira, te voy a El calificar. pampero. Te voy a calificar, pero del desconocimiento particular. El pampero. Te voy a dar. Porque conozco tus gustos, conozco tu. tu ética musical. Siempre vamos actualizando todo. Maestro Pipo. Te voy a dar un 5.2. Muchas gracias. Nata por defecto de Felipe. Claro. Yo la verdad no conozco tanto los Stray Cats, más allá de las par de canciones que nombraste famosas de Brian Setzer y de Stray Cat Strut. Y yo la verdad nunca enganché tanto con el rockabilly. Por eso decía que era complicado como evaluar, como comparar David Bowie con Stray Cats. Como, Claro. Sí, pues, si ahora- a Nata le pongo uno, le pongo otro. Para mí, como el punto de unión y que creo que va a estar con todos los que sean como importantes en algo, tiene que ver con la originalidad a la hora de interpretar la cuestión. Porque como que Stray Cat, claro, toca rockabilly, pero la forma de encararlo es absolutamente distinta al de los 50. Claro. La forma de cantarlo, tocarlo, ejecutarlo, es como que es como el feel lo que se mantiene, el tiempo, no sé, Claro. eso. Pero el resto es todo muy distinto. Yo, dado que van a venir otras bandas probablemente que voy a darle más con notas, así que voy a darle un 5,1 a Stray Cats. Excelente, un 5,1. No, pues sí, no una mala nota. Porque Y después, Pipino. cuando vengan otras bandas que van a traer, dale de Metro, ¿por qué no te le El pones? Pirula con gangrena. Un 6. 6 de Pirula con gangrena. Excelente. Maestro Pipo baila rockabilly. Va a bailar rockabilly los días domingos. Sí, tal Entonces, cual. ahora Stray Cats es una mejor banda que David Bowie con un 5.43. Ah, excelente. Bueno, ahora viene mi top. Yo me desligué número con ese ranking desde ya. 3. Sí, pues esto es libertad. Dale. Mi top número 3 traigo una agrupación que en Una particular agrupación para como mí, de cumbia. no, es una agrupación particularmente, es mi favorita, lejos de toda la vida. Es una agrupación que he ido a ver a conciertos, a uno. No son los charros. No. No, fui al Monumental, al estadio de la Contra. ¡Ah! Estuve ahí Dale, Tito Aguad. en uno de los mejores conciertos para mí, ido. Nunca. ¿Cómo? Ido, Estuve ahí, nunca. uno concierto, ido, nunca. Ido, nunca. Los conectores, weón, los coches. Apóstrofe. Lo hiciste los conectores. Profesional de las Es comunicaciones. para que Pablo ahí se luzca ahí para que se ría de mí. Ya, estoy hablando de nada más y nada menos que mi banda favorita de toda la vida, Metallica. Les traigo unos datitos de Metallica. ¿Ya? Metallica es la única banda de la historia que ha tocado en los 7 continentes. ¿Sabían eso ustedes? No. Ya. Lograron ese hito en diciembre del 2013 tras ofrecer un histórico concierto acústico bajo la cúpula de la base argentina Carlini en la Antártica, obteniendo un récord Guinness oficial. En 1992, durante una gira con Guns N' Roses, otra de mis bandas favoritas, que no la traigo ahora, pero la nombro, James Hetfield, que es el vocalista, el guitarrista, Sí. sufrió graves quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo tras pararse accidentalmente sobre una columna de pirotecnia en el escenario.
En 1981, un amigo de Lars Ulrich, llamado Ron Quintana, estaba buscando un nombre para una nueva revista de heavy metal. Quintana le pidió la opinión a Lars y los nombres en mente de este personaje eran Metal Manía para la revista o Metallica. A lo que Lars le dijo: Metal Manía es una idea fantástica para que la uses en tu revista. ¿Cómo pelea? Ocupa esa, Metal Manía. Jaja. Jaja. Es una idea fantástica. Ocupa Metal Manía en tu revista. Quedándose secretamente con el nombre de Metallica para fundar su banda. Y en cuanto a lo que son mis canciones favoritas de A Metallica, ver. es Battery y Master of Puppets. Esas son... Master of Puppets. Sí, y Battery. Battery sobre todo... Battery. Esa misma. Battery. Battery, battery. No, esa no. Es No, una ese- weá es el de un demo. ejército francés. Es el demo. Battery. Battery. Es el demo. Battery. Ese es para mí una de las bandas que me ha influido siempre de pequeño. Siempre lo he seguido y siempre yo creo que... La música voy a metálica. seguir. La Metallica para Metallica. mí, el top número La música 3. metálica. La Metallica. Oye, y ellos se llaman Metallica. Estaba pensando, sí, pues no, el metal existe como género antes de que Metallica. Claro, sí. Entonces Sí. no es esa relación, ya. Felipe es una banda importante, sin duda, Metallica. Sí, la Metallica. Sí, no es innegable su aporte a la música. Tuvieron su época también como de rock medio alternativo, en los 90. Sí. Fanáticos como tú le dieron la espalda en Sí. esa época. Todavía le doy la espalda. Todavía le doy la espalda. Sí. Entonces yo por eso le doy un Se homosexualizaron, dijo Felipe. 5,3. 5,3 para la Metallica. Y Pablito. ¿Pablito? Igual Metallica es una mega banda, pues como muy famosa, tocó con todo el mundo. Aunque no es mi estilo de música, pero fueron muy creativos. Son la banda. No, fueron muy creativos. Y como que intentaron, yo no sé si con mayor o menor éxito, eso lo pueden decir como los fans en realidad, pero como de repente bajar un poco los decibeles, limpiar la guitarra y hacer weas diferentes. Y creo que hay unas cosas acústicas de ellos también. Sí. Entonces, también. eso igual tiene como su valor, que hayan Le explorado. dieron la como- espalda a los fans. Pues. Tocaron Los en la fans con Antártica. Felipe. que hayan como explorado distintas áreas. Así que un 5,3 para... 5,3 para Los la Metallica. ¿Y Pipo? Un 5. Es muy extrema. Es muy fuerte para Pipo. Oye, hablando de Maestro Pipo, Espérate, queda con un 5,2 Metallica por si acaso. 5,2. Traigo un dato curioso de una banda que le gusta. Yo sé que le gusta a Maestro Pipo. ¿Ustedes cachan a Sid Vicious? Sí. ¿Sí lo cachan? Sid Vicious. Sí. Bueno, Sid Vicious, un reconocido artista de la banda de Sex Pistols. ¿Sí? De punk de los años 70. ¿Ustedes saben a qué viene el nombre de Sid Vicious? Dale. ¿Cachan? No. ¿No? Bueno, cuando él era, antes de ser famoso, estaba en la casa de un amigo, por ejemplo, yo cuando iba a la casa de Maestro Pipo, chucha, y ese amigo tenía un hámster. Ese amigo tenía un hámster que se llamaba Sid. ¿Ya? Entonces, Sid Vicious, antes de ser Sid Vicious, tomó al hámster y se puso a jugar con el hámster, estaba weando con el hámster y el hámster lo mordió. Y él dijo, ¡oh! Sid Vicious. Como un juego de palabras de como Sid es malo. Como, ¡oh! Sid me mordió. Como el hámster culiao. Y de ahí quedó el Sid Vicious. Porque un amigo de él dijo, tú eres igual que el hámster. Eres Sid Vicious. Y de ahí quedó y adoptó el nombre de Sid Vicious. Es un homenaje ahí a Maestro Pipo. Un dato random.
para complementar ahí el ranking. Ellos fueron los que vivían con, o eran los de Clash los que vivieron con un músico chileno que era de Valparaíso. No, The Clash. Oye, ese que no sé. Los Clash eran con un tipo que vivía en Valparaíso y coincidió en Londres con ellos y estuvo, no recuerdo si era Sex No sabía Pistols o ese- era... en serio. o eran los Clash. Y estuvo viviendo con ellos en su inicio. Mira. Mira, yo cacho ese tema de Sid Vicious porque hace poco escuché la historia de Sid Vicious. Bueno, él partió en sí con el grupo. Estaban tocando y era muy asiduo a las drogas. Y era porque en su juventud su mamá vendía y consumía muchas drogas. Hay una película sobre Sid y Nancy. ¿Sí? Sí. Bueno, Nancy es su polola y amor de toda la vida. Y que de hecho dicen que Sid mató a Nancy. Pero Como- las teorías dicen que al fin no la mató. hizo una versión de My Way de Frank Sinatra, Sid Vicious. ¿Sí? Sí. Era como toda desafinada. No, sí, pues una versión punk, o sea, así como que es chistoso porque como la trata de cantar estilo Frank Sinatra, pero obviamente no le sale, pues, entonces eso es como lo punk de la situación. Sid no canta, pues no es un No, cantante no, bueno. de hecho no era vocalista de la banda. No cantaba mal. Pero es un dato random que traje ahí a propósito del tema y es un homenaje Sí. a Maestro Pipo que le gusta el punk. Pero es un buen ejemplo. Por ejemplo, para mí los Sex Pistols no califican como de los grandes artistas. Si Claro. bien iniciaron un movimiento, está ahí como que el legado de ellos es medio es medio como, no decirlo complejo, pero sí como que partieron muy fuerte, pero después se desinflaron muy rápido, ¿cachai? Claro, por el tema de la droga y por la decadencia que No, trae y eso. también porque musicalmente de inmediato aparecieron otras bandas en paralelo que le empezaron a superar. Así, pero al tiro. Como los ¿cachai? Ramones. Claro, los Ramones, el legado de los Ramones es mucho más importante que Sex Pistols. Los Miserables. Claro. Claro. Ahí podríamos Juego tirarlo de ahí gol, en ¿cómo se lo, no sé, como El bonus. crack. Como Sí, no, bonus. No, pero importante. Y también The Clash. No sé si alguien trae The Clash. No, Sí, para- fueron- Ataque fueron más- 77. Fueron mucho más importantes que Flema. Sex Pistols. Flema. Mi otro yo. Y The Clash se atrevieron a irse a otro estilo. Mira, podría traer The Clash, pero voy a traer Sí. otro. De hecho, el sandinista de los Clash es súper como experimental, pasan Sí. por muchas weas. Ese disco lo produjo Joe Blaney, que fue como de sus primeras producciones grandes, y es muy, muy buen álbum. Mira, Muy bueno. yo quise traer este dato random para Pipo. Muy Y- bien, porque le dio tiempo a ¿Pero por qué Gastón para Pipo? de buscar. No, Porque a Pipo le gusta esas Es que- bandas, po. hay tantas bandas. Maestro Pipo quedó calvo porque se ponía cola fría en el pelo para hacerse Sí, el para hacerse el moicano. Maestro Pipo es punky. Sí. Hoy día se peinan con la fría otros pelos. Sigamos entonces. Los Con de el, la barba, los de la barba. vamos entonces con el top número 2 de Gastón. No hay inalámbrico aquí, Felipe. No hay inalámbrico. No puedo ir a mear sin micrófono. Hagamos un break. Hagamos un break. El Volvamos primer al break tiro. de la noche. Felipe va a hacer un pipí y volvemos. Muy punk. Va a mear aquí mismo. El sol brilla para Va a mear todos. aquí en la esquina. Aquí. Va a mear. Estamos de vuelta en el capítulo número 16. 16 del Sol. Brilla para todos. Hoy les pido disculpas que de verdad me empezó a picar mucho la garganta y no quería que sonara. Está bien, Felipe. Venga, Un hombre de radio, Felipe, respeta Sí, a su disculpa. público. Ajá. No, es que estaba. Todavía estoy medio resfriado, estoy medio tocadito de la garganta, la verdad. Tocadito. Fue a votar todo lo que es un gargajo. Pero aquí. Guácala. El botón guácala. Hazte cargo, Pablo. Así que. Una seguimos. lapa. Vamos a Sí, agregar Usó la ese- cadera 5 veces para que se fuera ese pollo. Vamos a agregar ese nuevo sonido al general. A guácala. Estuve resfriadito y la semana pasada. Así que sigamos con el top número 2 del amiguito Gasto. Sigamos, Vamos, estamos Gastón. en el Sol Brilla para Todos, hablando de mejores bandas, solistas, etcétera, y historia de la música. Y hay otra una banda que no era mi favorita hasta hace poco tiempo.
Y empecé a descubrirla y noté cuando empecé a escucharla que dije, puta, muchas de las bandas que me gustan actualmente nacen de allá, pero directamente. Los Charros, de Lumaco. No, se lo traigo yo. No. Yo nunca había escuchado, nunca había prestado mucha atención a Led Zeppelin. Oh, sí, buena banda, sí. Sí. Yo hasta hace poco no había, de nuevo, prestado atención y empecé a escuchar discos de ellos y dije, puta, mucha música actual que me gusta, ¿cachai? Viene, pero literalmente de ahí. Sí. Arctic Monkeys o Queens of the Stone Age en cierta forma, ¿cachai? Fueron como una especie de continuación del audio de Hendrix, así como que tomaron esa posta como del rock un poco más pesado saliendo de los 60. No, y también ritmos que son diferentes. Por ejemplo está, no sé, los Stones que siguieron el estilo de ellos, ¿cachai? Como medio blues, se puede decir. Estos tipos como empezaron a experimentar la parte rítmica y eso me llamó harto la atención. ¿Ya? Entonces sí, los Led Zeppelin. Los Led Zeppelin. Los Zeppelin. Los Zeppelin. Los Zeppelin. Led Zeppelin. Sí, tampoco soy el gran experto, pero sí, como digo, estaba escuchando últimamente y claro, o sea, de lo que sé en el fondo, obviamente Jimmy Page, Robert Plant, son grandes exponentes como de calidad técnica musical, tuvieron discos de tremendo impacto todavía y básicamente cambiaron el rumbo del rock. ¿Sabes? Incorporaron, esto es lo interesante, incorporaron como folk, un poco esos ritmos que digo yo que fueron como súper novedosos, también incorporaron algo de música celta, ¿cachai? Y la parte más psicodélica de ellos también. Entonces, como que todo eso hizo que bandas, como les decía, como no sé, Soundgarden, básicamente todo el rock actual le debe mucho, rock del 90 y rock actual, le debe mucho a lo que fue Led Zeppelin. Mira, en cuanto a música celta y eso, me recuerda a Midsommar. ¿Midsommar? Sí, la película. Sí. Para que la vean. Sí. Ari Aster. Gracias, Pipo. Sí, ¿no? Y también aquí estoy leyendo de que ellos fueron los que popularizaron las giras de estadios. O sea, fueron la primera banda como que se dedicó a girar en grandes recintos como los estadios y pudo, en el fondo, trascender a no solamente tocar como en gimnasio y cosas así, sino que tener una calidad musical y de sonido que permitía llegar, no sé, a miles de personas en un estadio. Sí. Entonces eso, yo quise traerles a Led Zeppelin, no sé qué les parece, si lo conocían, si les gusta, digamos, qué tanto conocen de ellos. Lo conozco, pero ¿desde cuándo están? Del año 60 y... No, pero como su época de oro es como los 70. Esa Sí, es como la época de oro. más que los 60, sí. Porque los 60 están más marcados como por la invasión británica, que son Beatles, Bird, Rolling Stones, The Who, como todo más británico. Fin de los 60, Como pero ya en esa onda. los 70 fueron la época de Led Zeppelin. Mira, concuerdo contigo, amigo. Es difícil concordar contigo en algo, pero esta vez concuerdo Qué contigo. palo. Innecesario. Así que, a ver, de Led Zeppelin tengo buenos recuerdos. Es una buena banda. Stairway to Heaven es una canción que bailé harto. Sí. Kashmir. Yo pregunté la canción que me recomendaría es Kashmir. No, después te voy Led a Zeppelin. pedir dos temas de ellos. Pero te voy a dar un 5.5. 5.5 5.5 para Led Zeppelin. Led Zeppelin. Pablito. A mí, la verdad, nunca me gustaron tanto, pero sí sé que Jimmy Page es un super guitarrista y que eran bastante innovadores. Pasa que, puta, como los 60 están tan marcados por los Beatles y el audio está tan hecho para allá que los 70, la verdad, nunca me tincaron tanto. ¿Ya? No. A mí tampoco me pasa lo mismo que a Nunca, ti, pero es que, en serio, es que, ahora que me meto más, ¿cachai? Estaba cachando a Led Zeppelin. Yo tampoco escuchaba más, no los traigo, no creo que alguien los traiga acá. Tampoco escuchaba mucho Pink Floyd. no, yo no. Porque también he estado cachando más de eso. Sí, y yo tengo que, hay ya tremendas canciones. Es que Pink Floyd hay canciones que a mí me parecen como insufribles. Algunas que son exageradamente largas y hay cosas que no lo escucharía por ningún motivo. Solo volado. pero Led Zeppelin sí es un poco más respetuoso quizás del formato de la canción. Como ejecutante eran buenos ejecutantes. Creo que una banda que merece un 5,4. 5,4 del 5,4. eximio guitarrista. Sí. ¿Y ¿Por qué? Pipino? Dale.
No, porque mi número 2 y mi número 1 son bandas que evolucionaron demasiado en una década y creo que, salvo parte de lo de Bowie, nadie más evolucionó como las bandas que voy a traer, entonces no lo puedo poner más nota mira, que eso. mira. Se No. están poniendo el parche No, antes de la herida. No puedo poner más que eso. Pipino, ¿cuánto le da? 5-5. 5,5. Para Gastón. Sí. Oye, Gastón, recomiéndame 2 canciones de Led Zeppelin. Ya te comenté una, Kashmir. De hecho, un disco que recomiendo mucho que se llama Physical Graffiti. Encuentro que Physical Graffiti es así de los discos que he escuchado estos últimos 5 años, uno de los que más me ha fascinado. Y es un disco del año 72, 73. ¿Ya? Y No Quarter, ¿Ya? también, que es una canción más experimental de Led Zeppelin. No Quarter y Kashmir. ¿Y Stairway to Heaven? No, sí, también es buena, obviamente, pero yo prefiero esas dos. Ya, bien. Excelente. Escalera al cielo que está prohibida. ¿no? En las tiendas de guitarra, Sí. en Guitar Center hay cartelero. Claro. No. ¿Cuántas minas salieron ahí con Stairway to Heaven? Ya. Claro. Vamos. Ahora viene el top número 2 del Oye, a eximio todo esto, perdón, guitarrista. Led Zeppelin quedó con un 5,46. Ah, bien. Estamos altos esta semana, ¿eh? Sí. Ya, ahora me toca a mí. Entonces, yo voy a traer una banda que creo que ya es como de otro corte. A ver. Y son nada menos ni nada más que la banda de los hermanos Wilson, Brian Wilson, Carl Wilson, Danny Wilson, Los Wilson. los Wilson, claro. No, los Beach Boys. The Beach Boys. Los Sabía Beach que venía Boys. eso. Lo sabía, lo intuí. Los Beach Boys, que tienen, igual que otra gran banda que ya vendrá, 2 épocas muy marcadas, y creo que ahí está como la principal gracia. Como es como cuando uno los compara con otro tipo de bandas, es como gente que hubiera vivido 3 vidas en 10 años. Creo que es muy distinto. Tú veías a los Beach Boys del 64 tocando en la tele todos con las camisas a rayas, Surfing USA, y después lo veis 2 años después cuando sacaron Good Vibration y salían con unos trajes así gigantescos, la música y el Teremini, eran otros seres humanos, ¿no? Como que no era la misma gente, había una ¿Ya? evolución extremadamente grande, así como un cambio que solamente otra famosa banda que ya vendrá pudo hacer. Los Beach Boys son una banda que inicia a grabar el año 61. Brian Wilson era como el director, en realidad, el que tenía como más condiciones. Él tuvo algunos problemas psiquiátricos de paranoia y cosas. Como tú. No, nunca yo era más del lado esquizofrénico. Ya. Corte esquizo. No, nada. Y el señor Brian Wilson, junto con Carl y con Dennis, eran como la base. Y después se sumaron a ellos Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston. Bruce Johnston se suma al momento que Brian Wilson deja de tocar en vivo porque tenía un problema en uno de sus oídos. Le costaba mucho escuchar por uno de los oídos. ¿Ya? Estuvo un poco Y también fuera. Bruce Johnston se unió porque Brian Wilson dijo: sabes que ya no quiero salir de gira, yo quiero dedicarme a acá a estar Sí, para estar en el creando estudio. música de parte, ¿cachai? A estar en el estudio. Y ahí viene como la segunda época de los Beach Boys, que coincide también con la segunda época de otra banda que ya vendrá, que es como el año 66, donde aparece Petson, aparece Good Vibration y aparece toda esta nueva... No, pero yo me metería ahí, hablemos de eso, No. porque en el fondo para mí es imposible hablar de los Beach Boys sin que la gente se entere de que eran como... Había una competencia entre los Beatles y los Beach Boys. Claro, era ¿Ya? como A ver, comenten eso. USA versus England, pero amistosamente. A ver, Porque comenten eso. Los Beach Boys eran una banda típicamente americana y los Beatles eran una banda típicamente británica, aunque sí es cierto que los Beatles se consideraban ni mod ni rocker, como decía Paul, ellos eran mockers, Mockers. que era una mezcla entre mod, que era una cuestión muy inglesa, y rockers, que era parte de la influencia que ellos traían de sus primeros discos. Los Beatles tocaban canciones de Carl Perkins en su primera época, Eddie Cochran, los rockabilly, los rock and roll clásicos, era lo que los Beatles tocaban en Hamburgo. Pasa que después ellos empiezan a inventar en realidad una nueva forma de tocar las canciones, más introspectivas, porque desde el comienzo las canciones de los Beatles tenían cosas que eran más como de una persona que cuenta su historia. Claro. No era tanto como los Beach Boys, que si bien tenían algunas canciones de ese estilo, lo de ellos era más como, no sé, Surfing USA, iban nombrando canciones, nena, ven a vacilar Ven a surfear. conmigo, claro. Ven a surfear. Claro, era esa la onda. ¿No ¿Y estás a decir tú, algo? Gastón?
No, es que yo puedo hablar de eso. A mí me fascina esa historia. No, pero dale, explayémonos. Es que- Sí. sí. O sea, lo que pasa es que hay una historia Dale. donde están en la misma época, ¿cachai? Como evolucionando Joseph Pablo al mismo tiempo. Ya. Pasando de hacer rock and roll más básico, entre comillas, ¿cachai? Y pasa que los Beatles toman delantera porque graban Rubber Soul. Sí, po. Después que deciden dejar de tocar en vivo, que es el 66. De ahí para adelante los Beatles ya no tocan más en vivo. ¿Y todavía tocan en vivo los Beatles así? Hasta la azotea. Así como, claro, alguna de Rubber Soul es lo último que se alcanza a tocar, pero el Revolver para adelante ya no. Del Revolver ya no hay ninguna que haya sido tocada en vivo. Y Brian Wilson va por California, por la costa, manejando ¿Ya? y escucha a Robert Soul, ¿cachai? Y tiene que detenerse. Esta es la historia que contó él, ¿cachai? Se detuvo, puso el auto al lado, ¿cachai? Y dijo, puta la wea, Nos cagaron. nos cagaron, ¿cachai? Porque Sí. era para él el primer disco como que grababa, que sonaba como un disco completo cohesivo. ¿Cachai? Claro. Como que era un disco que tú escuchabas entero y era una obra como, ¿cachai? De principio a fin, no una colección de canciones. Claro. Entonces se entiende, era como, la weá es totalmente cohesiva. Estaban unidos los temas entre sí. Claro, como que había una lógica del disco entero, ¿cachai? Claro. No como una lista, porque antes era la gente publicaba discos para agrupar canciones. Pero esto Claro. era un disco creado, ¿cachai? Con el sentido de ser un disco como de, entre comillas, soul plástico. Entonces se dedicó, dijo ya, weón, superemos estos weones y crearon Pet Sounds. ¿Ya? Que Claro, Pet Sounds que es Brian Wilson el que avanza con esas grabaciones, Sí. porque los otros estaban de gira, pero él contrató músicos e hizo parte de las grabaciones con músicos de orquesta y todo para Ya, hacer y parte Entonces de empiezan eso. a crear Pet Sounds, que también es considerado el mejor disco de historia de música, lejos. Sí, un disco increíble. Sí, por favor que todos lo escuchen una vez en la vida. Y de vuelta, Paul McCartney escuchó el disco, obviamente. Escuchó especialmente God Only Knows. ¿Ya? ¿Cachai? Sí. Dijo, ya, puta. Ya, pues, superemos a estos hueones, ¿cachai? Y ahí se cerraron y crearon Sgt. Pepper, Ah, ya. Sí. que otro discazo de historia de la música. ¿Cachai? No hemos hablado de eso todavía. Y Brian Wilson escuchó de vuelta y dijo, puta, tenemos que crear algo mejor que eso. Algo mejor que eso. Y ahí empezó él a crear el disco que iba a ser continuación de Pet Sounds, que se llama Smile. Claro. ¿Mm? Que quedó sin hacerse por décadas, quedó como sin cerrarse definitivamente por Y él dijo décadas. que, claro, él se obsesionó tanto con ese disco, creó un primer single que se llama Good Vibrations, que tal vez le suena esa canción. Sí, puede ser de la que conversamos. ¿Cachai? hoy, sí. Vibrations. Y ahí empezó como a grabar y grabar y grabar. Y empezaron a crear tomas y tomas y cientos de tomas de una canción. Un montón de músicos participaron y ya se empezó a crear una web imposible, ¿cachai? Hasta que ahí empezó a atacarlo como esta especie de paranoia o algo así que Pablo mencionaba, Sí. que hizo que él abortara como el proyecto. Y igual quedó como guardado por décadas, ¿cachai? Y nunca se publicó Smile hasta hace como 10 años atrás que se publicó una versión como que recuperaron de las bóvedas, ¿cachai? Claro. Mira. Y ahí como que, entre comillas, no es que se acabó la competencia, pero ahí como que ya los Beach Boys como que no siguieron innovando tanto. Claro. Y Beatles siguieron innovando y siguieron como Pero, adelante, ¿cachai? decir que la respuesta como inmediata de los Beatles al Pet Sound es el Revolver. Porque sale en mayo del 66 el Pet Sound y el Revolver sale en agosto del 66. Pero el Revolver tenía canciones que se venían haciendo de antes. Y ya la respuesta más ya, claro, como disco, como concepto completo, es el Sgt. Pepper que sale al año siguiente. Mira. ¿No? Y ahí también, dentro de la banda también había conflictos en el fondo, porque Brian Wilson seguía con esta idea de innovar. De hecho, hay una película Sí. de la vida de Brian Wilson que es muy buena, Sí. muy recomendada. Sí. Y claro, dentro de la banda también estaba la facción, o sea, más que una facción estaba Mike Love. Mike Love era el vocalista principal de la banda. Entonces él como que dice, bueno, estoy chato de esta weá orquestal, psicodélica, extrema, ¿cachai? Volvamos a tocar canciones de rock and roll como antes, ¿cachai? Para ganar plata. ¿Mm? Entonces tampoco lo apoyaron tanto. O sea, entonces el weón se rindió básicamente a Brian Wilson. Y Brian Wilson es yo de lo que los genios más importantes de la música Sí. moderna. Claro. Sí. Pues, Mira, me gustó. Particularmente no sigo los Beach Boys, pero encuentro que es una banda interesante que ha seguido en el tiempo, así que le voy a dar un 5.8. Gigantesca banda los Beach Boys. Puta, a mí siempre, de hecho, y lo voy a recalcar ahora y después cuando venga la otra banda, me llamó mucho la atención la capacidad que había en esa época y que yo no he visto en otras épocas. Quizás solamente Bowie hizo algo así, como de que los músicos durante un periodo corto de años, 8 o 10 años, sacaban una cantidad de discos, era una cuestión, pero bueno, y era como un éxito tras otro, canciones bien compuestas, en
grabadas casi con consolas de 8 canales, eso implicaba que casi todo está grabado en vivo, Porque ensayado así, competían. ensayado y tocado así. Competían entre sí. Sí, y de esa evolución tú es tanto, es que es como que hicieron carne la evolución, porque tú veí al Brian Wilson del 64 y lo vi solamente físicamente, lo comparáis con el del 68, no sé, y es otra persona. Claro. Igual que Lennon, así, y habían pasado 4 años, que en la vida de una persona adulta no es tanto tiempo, 4 años. De 4 o 5 años, como para la vuelta gigantesca que se habían dado. Ahora, las bandas actuales en una década sacan 2, 3 discos. Claro. Eso, Claro. En esa época sacan 10 discos en una década y cada uno Claro. mejor que el anterior. Sí. No, y claro, es difícil poner nota, como te decía yo, chiquillo, especialmente pensando que Brian Wilson y los Beach Boys para mí son esenciales en la vida. Son Dios. Sí, no, o sea, es que Y destacar también la primera época, que se ve como muy básica eso, pero en la primera época hay unas armonías vocales así que son, bueno, incluso las más básicas en Suffering USA ya, bueno, tenía así una... lo único que tal vez, para tratar de ser justo, entre comillas, diría que la primera época de los Beach Boys, antes de Pet Sounds, a mí no me engancha tanto. No es como, no tiene tanta calidad como la época inicial de los Beatles, por ejemplo. Entonces, solamente por eso voy a darle a los Beach Boys un 5,6. 5,6 para Pitch. Sí. ¿Nuestro tipo? Un 6 de Pipini. 6 de nuestro tipo, entonces los Beach Boys quedan con 5,8. 5,8 para The Beach Boys. Sí, muy bien. Ahí sí, cabrito. Entonces ahora viene el top número 2 mío. De Felipe. De Felipes. A ver. Mira, yo sé que, después de toda esta cátedra musical, Solo te mostraré esta imagen. el top que voy a traer, yo sé que, no puede competir. No puede competir en cuanto a lo que ustedes trajeron. Pero es una de mis bandas favoritas. Es una de mis bandas que escucho a diario, sobre todo cuando conduzco. Es una agrupación oriunda de Curacautín, de Chile. La banda se llama Peregrinos del Amor. Álvaro Salas. Gracias. Mira, es uno de los mayores fenómenos musicales del sur de Chile. Logró el hito histórico de ganar un doble disco de platino digital, superando la impresionante cifra de 270 millones de reproducciones en el formato digital. La banda tiene colaboraciones con Los Ángeles Negros, Bueno. adaptando... Lo dejé negro en ese caso. Negro. No, pero es que a mí me gustan los Peregrinos del Amor. Mira, las canciones favoritas mías de los Peregrinos del Hoy le Amor. preguntamos a Pablo sobre las canciones favoritas que tenía los Beach Boys. Ay, perdón, sí. Ya, Pablo, nombra las canciones de los Beach Boys que recomendas. Sloop John B, me gusta caleta esa del Pet Sound. Sí. Encuentro que Pero es un cover. sí, no, sí, pero es bacán, me gusta mucho esa canción. Good Vibration, y de la primera época, Help Me Ronda y Surfing USA. Igual encuentro que es como, era como el himno de la primera época. ¿Cuáles son los dos que elegí? Tiraste como 10. Si tuviera que tirar de dos, así de dos épocas, yo creo que es Surfing USA y Good Vibration, que son como representativas de las dos épocas. Bien. Bien, ya. Bueno, volviendo al tema de Peregrinos del Amor. Pasando los Beach Boys a los Peregrinos del Amor. Mira, yo sé que me van a crucificar con esto, pero para mí es un grupo fundamental para mí. Ya, pero Felipe, voy a tratar de no ayudarte, sino que en el fondo tratar de llegar a la conversación. ¿Ya? De que me sentí otro grupo. Es que- Vamos a ver si podemos. no. Si los Peregrinos del Amor respetable, siendo opinión respetable. Lo que voy No, es sí, sí. que ¿qué género es los Peregrinos del Amor? Es cumbia. No es mexicano, Ranchera. ¿cierto? Ranchero. No, son chilenos, de hecho. Ya, pero cuando lo que voy ya. Ok, Peregrino del Amor es lo que trajiste. Sí. Pero ¿quién es el máximo exponente de la música ranchera, así como histórica a nivel global? Yo diría que los charros lumacos. No, me refiero como... No sé. Para allá, no importa, dale. No sé, pero estoy hablando de este grupo que me gusta mucho. Dale. Los Peregrinos del Ya, Amor. está bien, sí. Los Peregrinos del Amor los conocí buscando cumbia ranchera.
una vez que viajé al sur y me gustaron mucho esta banda, ¿cachai? Bueno, y lo empecé a escuchar, me gustaron sus temas, me gustaron su puesta en escena, me gustaron que mezclaban música de artistas reconocidos como, como Los Ángeles Negros, ¿Ya? y que lo pasaban a esto de la comida ranchera. Y cuando llegué una vez al sur, que llegué a Liquiñe, por ejemplo, lo escuchaban siempre. No sé, tú ibas a comprar, no sé, pan y estaban escuchando Los Peregrinos del Amor. Más que los chavos de Lumaco, por Sí. ejemplo. ¿Sí? Tú ibas a un supermercado, lo primero, los Peregrinos del Amor. Pero- Y era muy reconocido en el sur de Chile. Y para mí es una banda que me gusta mucho. Tal vez, obviamente, no puede competir con, no sé, con los... Metallica. Con Metallica o Claro, con... lo mismo que trajiste tú con la Metallica, la con anterior, Metallica que como o, mundial. o, no sé, con David Bowie o con los otros grupos que han traído ustedes, pero para mí es una banda que merece la pena mencionar, que yo recomiendo harto que la sigan, sobre todo si les gusta el Basile y si les gusta el sur de Chile. Y les voy a recomendar 2 temas solamente de ellos, A ver. porque podría recomendar mucho más. Pero les voy a recomendar La Ciudad y Ya no siento nada, de Los Peregrinos del Amor. Ya no siento nada por ti. No. Ya no siento no es nada así. por ti. No es así. ¿No es Pero sobre todo, Ya no siento nada, es una canción de despecho que habla de que ya no siente nada por la persona que amó. Como dice el alguna título, vez. ¿no? Como dice el título, ¿no? Sí. Ya no Sí, siento para- nada por para ti. mí me refleja harto. No. Ya no siento nada. Así por ti. que se las dedico y se las dejo ahí. Los Peregrinos del Amor. Yo sé que no vaya a ganar con este top, pero Mira, lo en eso traigo creo que porque tiene, es mi gusto y me gusta mucho. En eso creo que tiene razón, pero yo he aprendido con los años, estando metido tocando guitarra, conociendo gente y todo eso, como relacionada con tocar, que detrás de cada proyecto musical hay como mucho esfuerzo de gente. Entonces yo no soy muy dado como a ningunear cosas así como decir esta weá asquerosa, no sé, como era a los 15. Claro. Y uno madura también y está como dispuesto a como evaluar las cosas de una perspectiva un poco más objetiva. Es cierto que en el sur de Chile esta música tiene mucho éxito, es muy, muy, muy popular. Y detrás de eso, bueno, hay harta producción, hay harto trabajo, se da trabajo a mucha gente también, así que lo que sí, evidentemente, y que eso como que no lo subimos, no sé si es como alguna innovación dentro del estilo, que quizás podría ser lo interesante. Como por ejemplo, no sé, si uno hablara de música romántica, hablara de Los Ángeles Negros, por ejemplo, Los Ángeles Negros fueron súper innovadores, pues así, ¿cachai? Y eran como una banda de funk tocando música romántica, tocando boleros, ¿cachai? Con el bombo y el bajo que eran como de James Brown, casi, tocando, no sé, un bolero cualquiera, ¿cachai? Acá yo no sé si hay de eso, no lo he escuchado, la verdad, quizás lo escuché en el cumpleaños, cuando estuvo tu Conmigo. cumpleaños y lo pusiste, no sé, Es porque es mi banda favorita. pero no recuerdo los que estaban en una casa en un video, que arrendaron como una parcela para el video, y dice que Parece que se sí. filmaban con un dron y estaban al lado de una pandereta, que Es que, tocaban como no atrás es de de mucho bandera. presupuesto, Sí, pero alcanzaron la histórica suma de 270 millones de reproducciones digitales. Oh, igual está bien. Eso no deja de ser Mira, es un poquito más de lo que hacemos nosotros. Yo creo un pelito más que la alegría Un poquito musical. Mira, yo creo que merece un 5. Un 5 Un pelado. 5, sí, un 5 que es como guitarrista. Esperaba menos, sí. Sí, o sea, y por eso decía Felipe, encuentro que el género en sí, pensando en el nivel de género como la ranchera, porque ellos mezclan cumbia y ranchera, Claro. ¿cierto? Entonces, de nuevo, tratando de ser objetivo como a nivel global, y la influencia de todas estas bandas y artistas que hemos hablado hasta ahora es como global. O sea, si uno va a Japón o a África. hay un o weón que a se cree David Norteamérica. Bowie o incluso que se cree Brian Setzer, weón. Brian Setzer es muy famoso Claro, allá en serio, en Japón hay chinos con rockabilly. No, entonces, el solo hecho de hacer Pero- música- sí, bueno. Hay chinos japoneses. solo rockabilly. eso, hecho de hacer música en español, como que ya la pone mucho más difícil para hacer una influencia global. Claro. Está recién ahora, aunque a mí no me gusta el reggaetón ni la música urbana, sí, por ejemplo. Pero es que no no es que- música urbana. No, sí sé, no, pero lo que voy es que, por ejemplo, recién ahora yo voy a decir que
Claro, en África pueden escuchar. Bad Bunny. Claro, pueden un buen en África ahora escuchando Bad Bunny. Claro, Sí, Bad puede Bunny ser. es como siempre el primer artista como latino que efectivamente es global. Claro. O sea, y que lo conoce a todo el mundo, pero es muy difícil. Entonces, por eso yo creo que, claro, ni la cumbia. Quizá antes, ¿sabéis que es lo único que consiguió eso? La Macarena. Sí. La Macarena era como la canción en español que había sido más Sí, pero es como global. un outlier, porque Sí, está ahí. sí, como un single, claro. Claro. Entonces, No, por que eso la cumbia como tal ni la ranchera han salido todavía de Sudamérica, entre comillas, que está ahí como género, más allá de los peregrinos del amor. Sí. Entonces, claro, yo voy a darle un 4,5. Ya, está bien, está bien. ¿Hasta digo? Un pipini de un 5 de pipini. Sí. Entonces, los peregrinos del amor quedan con un 4,83. Está bien. Esperaba menos, la verdad. Esperaba menos. Así que vamos. Fuimos buena onda, ¿eh? Pero magnánimos. pero es que, ¿sabes qué? Uno cuando es más chico o no cacha en general como el esfuerzo y todo lo que hay detrás de una banda, weón. Sí, sí, es verdad, pues, weón. Bueno, chicos, yo me fui al torneo de ping-pong. La medalla, yo llegué a la casa con la medalla de oro. No, pero mira. No, tú dijiste era una weá de poesía. Fue el concurso de poesía. Esta otra historia, no, sí, es verdad. El concurso de poesía. Medalla de oro, que hice medalla de oro a la participación en el torneo. No, no es por participación, no, porque igual es que estamos hablando después de todo de una banda que tiene cuántas millones de reproducciones. 270 millones. Igual es caleta, pues, bueno. O sea, de ahí que aunque un cuarto de esos güeyes Claro. compren el disco, es mucha gente. Una banda bien conocida, digamos. Mira, para mí. Un producto bien hecho, quizás. Puede ser. Eso. Yo sabía que con esto iba a perdedor, por eso lo traje en el top número 2. Pero Está el bien, top está bien, número está bien. 1, yo estoy seguro que gano. A ver. No me pueden competir con esto. Patricia Maldonado va a estar ahí en ese top. Patricia Maldonado, top número 1. Rodolfo Navech. Entonces ahora viene el top Irene- Irene Llano. número uno de Gastón. Está difícil porque hay A ver, tanto artistas. a ver, mójate el potito, cobarde. Eso estoy, ¿cachai? Así que estoy pensando que van a traer ustedes, ¿cachai? Ya Pablo ya me Ya. trae, Beatles, ¿cachai? Tú no sé qué traís que decís que Secreto. nos va a gustar. secreto. No les va a gustar, pero sé que puede competir con los Beatles o con, Ok. no sé, Me imagino con dónde hay. Rolling Stone, que vaya a traer Creo que tú. nuestro equipo, como va último, va haciendo descarte. Claro. La banda que falte, Claro. que la va a traer, ¿cachai? Entonces, Pipini Misfit. voy a dejarle a nuestro equipo en la banda que iba a traer. Mario Kreuzberger. El Pachi Pachi. Yo quiero traer algo diferente, porque dado que usted va a traer, quiero traer bueno, Un imitador. Un imitador que hace varias bandas en una. Que hace varias Kramer. bandas. Lo voy a traer como No vamos a hablar de músico. de una sola Kramer. banda, vamos a hablar de varias solas. Ah. Para marcar un punto de diferencia, voy a traer otro estilo. A ver, Voy a dar un salto, voy a traer a un artista del hip hop. ¿ya? Voy a traer a Julio. Kendrick Lamar. ¿Ya? Kendrick Lamar. Oh, a Julián le encanta eso. Tiene un póster en la pieza. ¿Ya? Aplauso, por favor. Que habla un poco lo que yo. Tiene un póster No en la pieza. esperaba esto. La verdad es que no por eso esperaba digo, esto. ¿no? Sí, es que sí, pues, o sea, es difícil como tratar de mezclar a alguien como moderno, entre comillas, en la lista como de los artistas por ciento de historia. Podía haber sido Rey de Jet. Claro. Sí. Podía haber sido Rosita Mutuo. Nirvana. Yo creo que nadie traiga Nirvana. No. No, Sí, pero incluso podría haber de sido los más Mutuo. clásicos, quizás se nos quede fuera, por ejemplo, no sé, Elvis, Jimi Hendrix. Son gente como, bueno, importantísima, así Yo como, quería traer a bueno, alguien más- fundacional de Claro. la... No, pero yo quería traer algo Sí, yo sí. dije, Sí. que- Algo distinto. No, más Sí, que distinto, esa en el es fondo la quería idea. decir que en 50 años más, ¿sabes? Todo, 50 años después de los Beatles, todos nos acordamos de los Beatles. 50 años después de los Rolling Stones, todos nos acordamos de los Rolling Stones. ¿Mm? Pero que en 50 años más, ¿de quién se van a acordar de ahora? ¿Está ahí? No anterior, ¿se entiende? Como en Sí, sí, sí. 70 en el fondo, ¿quién se Sí, acordar del año como- 20? ¿Está ahí? sí. Yo creo que Kendrick Lamar es el artista que la gente se va a acordar y va a estar valorando y que ¿Y qué? Un, Algo me iba a tomar. un hijopero. Está enojado, maestro Pipo. Vale, ¿quién le gusta el- No. De la calle, soy de la calle, hermano, soy de la calle. Y no, y bueno, Kendrick Lamar, para los que no lo conocen,
California. Él ha sacado ya 7 discos. De hecho, Kendrick Lamar es el único artista con Pulitzer. ¿Ya? Es un premio que se le otorga A los periodistas. Periodista, sí, po. gente que hace un aporte desde el punto de vista narrativo, entre comillas. Exacto. Sí, entonces, es un verdadero poeta que, aparte, digamos, de su calidad como letrista, digamos, compositor, puesto. De hecho, Pablo recién dijo que su hijo fue El póster que viene que venía con el vinilo, tiene el vinilo y tiene un póster en la pieza. Así. es muy popular. Entonces, es un artista de hip hop que, a diferencia de la imagen como prejuiciosa que tiene el hip hop, imagina, Bueno, negro. claro, o Bueno, hablando de mina, ¿cachai? Claro. Como, Bueno, niga. aparentando, no sé, por la riqueza, ¿cachai? Cosas así, no. Mucho más como, No como Jordan 23. No. Jordan 23. Marciané. ¿Qué? Claro. él es mucho más como la lírica respecto de la realidad. La Es como el definición, JV The Voice. claro, la definición que ellos viven, como de lo difícil que es ser una raza negra. ¿cachai? Entonces, él, digamos, y otros de la época, pero él es que llevaba el hip hop, lo ha elevado desde el punto de vista de ser como, digamos, más violento, porque las corrientes de rap violentas al ir al choque con la policía, por ejemplo, Sí. Public Enemy Sí, po. y otro tipo de artistas que eran Wu-Tang Clan. la burla, por ejemplo, DJ Khaled, que solamente Ah, me gusta DJ Khaled. es de carrera, así que la Sí, me gusta DJ el Khaled. rock and roll de Nena Moto, pero versión rap, ¿cachai? Claro. Lo mismo. No, Tú sabes cómo soy. ¿no? claro. Entonces, y A mí ahí me gusta DJ Khaled. Me gusta. me calza. La descripción. ¿Cuál? Me gusta DJ Khaled. Y Sí, no. Akon también me gustan. Especialmente, de fondo, dentro de la lista de discos, pero dentro de la lista es como que generalmente saca por disco de la historia. Hay otro disco moderno que precisamente que es un disco que se llama To Pimp a Butterfly, ¿Ya? de Kendrick Lamar. ¿sí? Que ese es un disco donde Kendrick Lamar se alejó un poco de las bases musicales de hip hop, creó un disco basado en jazz Sí, y en el soul. sí. ¿sí? Y es un disco, la verdad, no tiene tantos samples, es No. mucho más como vivo, Sí. como de los años 70, 80, ¿cachai? Sí, es increíble. Yo, la verdad es que ese disco estoy escuchando al menos una vez a la semana porque las letras increíbles, las tunas, jazz, ahora, todo eso son fundamentales. Sí. De nuevo, es unos pocos de la década post que entran a pelearle como a los extremos. No pasa mucho. Dale. Recomiéndame 2 temas. Uy, 2 temas. Y acá yo te recomiendo 2 temas. No, recomienda. Estás 2 temas jugando para mucho. nosotros. Mira, yo personalmente, Ahí, yo no lo conozco. No, sí. Entonces, recomiéndame 2 temas para conocerlo. De ese disco, de Pimp a Butterfly, hay un single muy popular, All Right. All right. All Right. All right. Así como. All right. Oh, Ray, en la cancha como el Oh, Colo right. Colo no hay. Oh, Ray. All right. All right. Es una canción que habla, All Right significa como estar bien. Sí. Y él, este disco de año 3, perdón, también, fue la época que había mucho como desconcepto racial. Entonces, básicamente el mensaje de la canción, para más que nada, de raza negra, oye, no hagan nada, en el fondo vamos a estar bien. All right. Vamos a estar bien, ¿está ahí? Entonces, All Right, una canción que se llama These Walls, es una canción que habla de temas como de amor, pasión, pero que también la interpretación es una canción de Marvin Gaye en los 70, pero Mira, These Walls, this All wall. right. This wall. así como esta All pared. right. Sí. Excelente. Mira, bien. Reconocido Kendrick Lamar. Personalmente nunca lo he escuchado, la verdad. Estuvo hace poco en Chile, llenó el Sí, estadio estuvo- Monumental. Fue pero Julián he a verlo. escuchado hablar de él mucho. Así Sí. que te voy a dar, en esta ocasión, voy a ser magnánimo, te voy a dar un 5.4. Y para Gracias. mí, Mira, yo creo que voy a estar toda la vida agradecido de este caballero porque gracias a él Julián empezó como a interesarse harto en el jazz.
Empezó a Mira. buscar como vinilos de Miles Davis y de Louis Armstrong y de músicos de jazz, sobre todo como trompetista y cosas como de ese lado. Julián lo fue a ver cuando vino hace poco. Francisco, el tecladista meridiano también, que tiene sus proyectos hip hoperos, también me ha hablado muy bien de Kendrick Lamar, que es muy Meridianos. bueno. Mi top número 1. No. Ah, el proyecto paralelo. Felipe. Ese era el Felipe, ese era el Felipe, claro. Proyecto paralelo. Claro, mi proyecto paralelo de Alegría Musical. Nada, mira, lo que yo he escuchado, que lo he escuchado así como tangencialmente en realidad, como pasando por afuera de la pieza y Julián a todo chancho con la música, es mucho más interesante que el 90% de otras cosas de hip hop que haya escuchado alguna vez. Así que le voy a poner un 5,5. 5,5 para Kendrick Sí. Lamar. Astro Pipo. Un 5 de Pipo. Entonces, Kendrick Lamar queda con un 5.26. 5.26 para Kendrick Lamar. Entonces ahora viene el top número 2 del eximio guitarrista. A ver, Ya, bueno, mi top número 1. Ya. 1. 2. No, pues sí, ahí hice el 2. 3 A Stray ver. Cat, 2 los Beach Boys y ahora vendría mi top número 1. Ah, sí, perdón. Top número 1. Mi top número 1 es la banda más importante, influyente A de ver. todos los tiempos del planeta Tierra, en la historia de la Los humanidad. La vivimos. John, Paul, George y Ringo, desde Liverpool, los Beatles. Los Beatles. The Beatles. Los suéter. Los pullover. Una banda que, Los carabajos. sí, bueno, yo al menos conocí cuando tenía como 14 años, empecé a escucharlo como con más seriedad. Llegó a mí un disco que me regaló mi mamá, un disco doble, la antología, el número 1 de la antología, que lo estaban rematando así en una no sé, era el disco que había en un Econo el 14 de Vicuña. Y llegó a mí ese disco y me convertí en fanático inmediatamente. Ahí venían muchas cosas de la primera época, así presentaciones en vivo, shows de Sullivan, grabaciones. Yo no cachaba mucho de los Beatles, no cachaba nada en esa época. Después con el tiempo me ha llamado la atención cómo es tan tremendamente bueno lo que los tipos hicieron, que la basura, los desechos, literalmente, porque Sí. desechos se convierten en discos. Pues, así. Los desechos de los Beatles son discos buenos. ¿Sí? Es una banda que comenzó tocando, como decíamos un rato, rock and roll bien americano. Tocaban cosas de Carl Perkins, tocaban cosas de Eddie Cochran, rock and roll bien clásico. Chuck Berry también estaba entre sus influencias de esa primera época. Rock and roll Tocaban en Hamburgo, se tomaban una anfetamina y tocaban toda la noche en Hamburgo por 12 horas por tocando. 2 lucas, por 2 lucas. Pero eso les dio un fiato como banda que les permitió cuando llegaron a la caverna estar muy afiatados. Cuando vuelven a tocar a Liverpool están muy afiatados. Bueno, y ahí lo encuentra el productor y empieza ya la carrera grabando discos y haciendo cosas que desde el primer disco son muy rompedoras. O sea, cuando uno cacha que el primer disco la cuestión abre con I Saw Her Standing There, ya eso es como, bueno, ya la forma de tocar el bajo, la forma de cantar, el solo de guitarra, todo es muy distinto a cualquier otra weá que haya escuchado hasta ahí. Todo es como completamente diferente. Los Beatles tienen gran éxito cuando viajan a Estados Unidos. El 64 viajan a Estados Unidos. Hacen un show de Sullivan en Miami, hacen otro en Nueva York. Y a partir de ese éxito siguen tocando en Estados Unidos, en Europa, en Asia también fueron hay un Budokan, en Japón tocando. Y a partir del año 66, producto de muchas como amenazas en realidad, Con malas experiencias también tocando en peligro, vivo. quema de disco, hay una experiencia donde se cruzan con Imelda Marcos, creo que es la que los Beatles creo que no la fueron a saludar, algo pasó, pero tuvieron que salir como arrancando del lugar. Pasa también que el Ku Klux Klan quema discos de los Beatles. Así. ¿Qué es cierto que Paul McCartney no es Paul McCartney?
¿Quién invitó a Salfate aquí? Yo tengo varias teorías de los Beatles. ¿Quién es Totito, De compadre? John Lennon, de Paul McCartney. No, yo creo que eso Tengo no, varias no tiene teorías. relación con la realidad porque los Beatles solamente fueron en ascenso compositivamente. Po. Entonces, ya el weón que lo seleccionó tendría que haber sido un mega genio para encontrar a alguien capaz de hacer Standing There, pero después capaz de hacer Yesterday y después de hacer Helter Skelter, no sé, como canciones completamente distintas y muy buenas todas en épocas muy distintas. Y después crear Maybe I'm a Maze. ¿Tú sabéis de Helter Skelter? No. ¿De Helter Skelter? Sí, Charles Manson. Sí. Charles Manson, sí. Sí. No soy- Eso es para otro capítulo. Sí. Capítulo de asesinos seriales que Claro. Próximamente. Próximamente. Se nos viene. El Los top, mejores. top 5 mejores. Top 5, Sí, los sí, mejores sí. asesinos seriales. Los mejores Pero capítulos de bien. Mea Culpa. Los mejores capítulos de Mea Estos Culpa. deberían ser los peores. Los mejores capítulos de Mea Culpa debiéramos rankear. Sí. Nada, y después del 66 dejan de tocar en vivo y ahí empieza la experimentación en el estudio. Y es realmente sorprendente lo que empieza a pasar ahí. Pero también están chatos de tocar en vivo porque en el fondo no se No se escuchaban. escuchaban porque el Griterío. PA que había, el retorno que ellos tenían era muy pobre. No, el griterío de la gente también. Salían desde los amplificadores directamente. Po. Sí. O sea, iban para quedar sordos así. Bueno, era como todo en día y ya, dale, el chancho no hay. Estamos re. Claro. Entonces, en la música de los Beatles, de sus primeros discos, hay muchas armonías vocales y todas esas cosas no podían replicarse en vivo correctamente si no la estáis escuchando bien. Po. Sí. ¿Sí? No van a sonar bien. Pero fundamentalmente yo diría que la parada, aparte de por esto estar de viaje constantemente y haciendo canciones en aviones y después volviendo a grabar y de un ciclo que no terminaba nunca, aparte de ese cansancio, está esta idea de empezar a hacer música un poco distinta y que no necesariamente fuera a reproducirse en vivo. Yo creo que ese es como también está como parte de esa idea, como bueno, hagamos algo que no necesariamente tengamos que salir a tocar, porque hasta ahí, hasta más o menos el Revolver en realidad es como lo último tocable en vivo, pero no, pues ya en el Revolver hay guitarras, por ejemplo, en reversa, ya hay cosas ya que no podían No, pero hay reproducirse. música de esa época que te voy a tocar en vivo. Creo. Sí. Hasta el Rebel Soul estoy seguro, porque hay varias de esas. Está Now Man, que tiene versiones, hay varias que tienen versiones en vivo. Después del Revolver, porque el Revolver sale como más hacia fines del 66. No sé si alcanzaron hay versiones de algo de eso en vivo. Ya, pero mira, los Beatles, la banda, lejos, Una buena descripción. la ¿Te banda. gusta? Sí. Yo sabía Ellos que son, venía ellos eso. son Ronaldo Eso Sí. es Ronaldo, los Beatles son Ronaldo. de la música. Yo sabía que Ronaldo. venía eso. Los Beatles, Es Ronaldo. es Ronaldo. Es Ronaldo. Los Beatles. Sí, es que el periodo de transformación que inicia ya completamente a partir del 67 con la salida del Sgt. Pepper, una música rarísima para lo que se hacía en esos momentos. Canciones como, no sé, como Penny Lane, por ejemplo, son cosas muy raras para la época que están fuera de todo eso, y empieza también la experimentación con la distorsión. Bueno, ahí entra Helter Skelter, pero entran otras también donde los tipos cambiaron el audio de la guitarra, el audio del bajo, el audio de la batería, cambió todo en un periodo muy corto de tiempo. Porque murió Paul. ¿Por eso? No. Próximamente en El Sol Brilla para Todos. Porque nos fue tan bien con el Teorías programa de los Beatles conspirativas. hermanos, vamos a hacer. Teorías conspirativas. Teoría conspirativa de los Beatles. Claro. De Beatles. Solo para fanáticos de los Beatles. No, pero bien. Y terminan la carrera de los Beatles hacia el año 70 ya. Nunca vamos a ver si hubieran vuelto a juntarse. Sí se han juntado cuando se hicieron la antología. Sí. De hecho, al final de la antología, ya cuando salían en los 90, en videocassette salían la antología, en VHS salían, y hay unas sesiones de Paul, George y Ringo tocando Raunchy, que es un instrumental
que dicen que es la primera canción que Harrison tocó arriba del bus para quedar en los Beatles. Así como que se subió a una micro y dijeron, ya toca algo, y tocó un pedazo de Raunchy y quedó con esa canción. Y algunos instrumentales más. Ya, Eximio, dame 2 temas de los Beatles. Qué Recomiéndanos 2 temas. difícil. Mira, a 2 mí, temas, solamente así estamos, 2 temas. a mí me gusta mucho Wall Mile Guitar Gently Whip. Puede ser ¿Cuánto? Wall Mile Guitar Gently Whips, Ya. que tiene el solo de Clapton también. Es como una mezcla al final, con un reconocimiento a Clapton. Sería que el que hace el solo final. Parte de los arreglos lo hace él con un. Él tiene una historia Leslie. buena, po. ¿Sí? Sí, porque esa canción, bueno, no, Something, es otra canción que creo la compuso George Harrison, Ya. dedicada a su esposa de esa época, no me acuerdo el nombre de la esposa. Patty Boyd. Patty Boyd. Patty Boyd, ¿cachai? Y también grabó esa canción Eric Clapton con ellos. Y después Eric Clapton le puso el gorro, o sea, Patty Boyd le puso el gorro a George Harrison con Eric Clapton. Con el Clapton. Y después, años Sabroso. después, cuando se hizo un concierto de homenaje cuando murió George Harrison, En los 2000 ya fue ese ¿Murió? concepto, ¿no? tocó así Paul McCartney y Ringo Starr y Sí. una banda así ultra de gente Beso al famosa. cielo. Entre ellos estaba Eric Clapton tocando. Sí. ¿Ya? Y tocó Something, él, en el escenario, Sí. con el hijo de George Harrison. Sí. Siendo que era la canción Que- que le dedicaba George Harrison a su esposa y que él le puso el gorro con él. Entonces Que- es una Oh. cuestión bien rara. El hijo que Danny Harrison, que es muy parecido bastardo. físicamente. No, es físicamente muy parecido a George. El hijo de. Perdón. El hijo de George. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, eso, los Beatles son Ronaldo. Sí. Como decimos ¿Pero en este programa. cuál es la segunda canción? Well My Guitar. Y, puta, de la primera época. Es que, claro, como para hacer como de las 2 épocas. Creo que la primera época me gusta mucho I Want to Hold Your Hand, puede ser. Sí, creo que esa como que representa muy bien la primera época Beatles, esa. O Please Please Me. Please Please Me también podría ser como de la primera época. Y de la segunda época, Well My Guitar, sí, me gusta mucho. Ya, pero son eso, 2 nomás, eso. po, weón. ¿Cuál? Sí, del disco blanco. Esa, 2. esa, pues, Eso. Ah, ya está bien. Entonces, ese Ah, fue ya. el top Aprobado. número 1. Dale, Felipe, que no te De- le el pones a eximio los guitarrista. Beatles. Tenés que rankear. Bueno, los Beatles, nada más que decir. Le voy a dar un 6,8. Son Ronaldo. Oh, son Ronaldo. Son Son Ronaldo. Ronaldo. Beatles son Ronaldo. Ahí Maestro Pipo y la Un 7. 6,8. Sí, un 6,8 lo marcamos para. Y me toca a mí hablar de los Beatles también. Se prepárense para una hora más de. Yo sabía Yo que estaba- se venía esto. Yo Sí. sabía que se Aquí, venía. Felipe, si queréis, podéis echar de tomarte un break. Voy a echar la bicha. No, yo estaba tratando de comprobar cuál fue el último concierto como que dieron así como normal antes Sí, sí, sí. de volver al estudio. Y Hay uno en fue- Estados Unidos. Hay Sí, uno en Estados fue Unidos. sí. en San Francisco Dacis. en agosto del año 66. Sí. En esa época ya habían lanzado Revolver. ¿Cachai? Al mismo tiempo que lanzaban Revolver, que fue el 5 de agosto del 66, ellos estaban tocando en vivo, digamos, en San Francisco. No tocaron una canción de Revolver en vivo, nada de Revolver, no pero sí pasa. tocaron Del Soul. tocaron Paperback Writer. Y Paperback Writer es la última canción que grabaron justo antes del lanzamiento de Revolver. Entonces, si El bien Rubber Soul, como la cola del Rubber Soul. no, lo grabaron entre que lanzaron Rubber Soul y justo antes de lanzar Revolver. Como single. Sí, lo lanzaron en mayo del 66. Entonces, en fondo, ellos alcanzaron a tocar la canción como justo antes de lanzar Revolver. Así que, claro, no tocaron una canción, no tocaron nada de Revolver en vivo. Sí, yo tenía como esa percepción, pero sí recordaba que el Budokan habían tocado canciones de Rubber Soul. No, sí, Revolver Soul, sí. Habían varias. No, o sea, para mí, digamos, bueno, por decir en este caso, Pablo, como que el Beatles, siento que formaron mi gusto musical. Entonces, es una banda clave en mi vida y todavía lo escucho regularmente. Y estos últimos años, como que he estado bien enganchado y haciendo todo tipo de investigación muy profunda respecto de la segunda mitad del lado B del Abbey Road. Yo pensé que vaya a decir es que está investigando si había muerto Paul. No. Es que para mí el Abbey Road es el mejor disco de los Beatles. Lejos. A mí me gusta mucho bueno, me gustan todos, pero creo en realidad que entre
el Revolver y el Rubber Soul, ahí está, e incluso parte del Help también. Es que es como la esencia Beatles está ahí puesta. Es Pa' como, mí es más- que es como canciones que son ya más experimentales, que son ya más complejas, que son más como evolucionadas, entre comillas, pero que no dejan de ser tocables en vivo igual y que no, o sea, como que no se pierde la esencia de banda de rock. Después los Beatles se convierten, o sea, siguen siendo una banda de rock and roll, mucho más experimental, donde hay cosas que son muy imposibles, que son muy buenas todas, pero muy imposibles de tocar en vivo. Y ahí como que se pierde una pata muy buena, porque los Beatles en vivo como banda eran muy buenos, como que se cortaron es como se amputaron Claro. una parte muy bacán que tenían. Los Beatles en vivo eran muy muy buenos. Sí, pero para mí en el fondo el hecho de que hayan, porque está, digamos, después de que volvieron de la India, eso fue entre Sgt. Peppers y el disco blanco en el Sí. fondo, ahí como que ya se empezaron a quebrar la relación entre ellos. De hecho el disco blanco básicamente son 4 discos en uno, Sí, po. cada uno armado por uno por su lado. Donde habían canciones que en realidad no habrían quedado en ningún otro disco, sus características. Y después está, digamos, la grabación del disco que se lanzó como Let It Be, Sí. que no iba a llamarse así el disco, iba a llamar Get Back, porque la idea era como volver a grabar un disco los 4 juntos. Y al final la experiencia de grabar los 4 juntos de vuelta después de todo eso como que no fue tan... Si bien no fue terrible, tampoco generó como el feeling que había antes. Entonces lanzaron Sí, po. o grabaron el disco que se iba a lanzar después como Let It Be. Y De quedaron hecho, como... aparece Billy Preston en esas grabaciones que sirvió al final como para que la cosa pudiera Claro. como ser más llevadera. Exactamente. Como hizo como más llevadera A ver. la cosa. Y- Recomiéndame 2 temas. Déjate mirar la historia, pues Felipe, calmado. Si estoy en la Es que no mitad quiero. de la disertación. No quiero. Por una vez. Entonces, en el fondo, claro, te Toma juntaron a apunte, grabar. weón, vamos a preguntar esta weá al final. No voy a salir de esta casa sino Bueno, llevamos demostrar 2 horas hablando de los Beatles. este aprendizaje. Entonces, dijeron, ellos terminaron de grabar Let It Be, básicamente. El disco se iba a lanzar después como Let It Be, que no es el último disco de los Beatles, ojo. El último que No. grabaron fue Abbey Road. Y dijeron, no, ¿sabéis qué? No, dado que nos vamos a separar, que era inevitable, entre comillas, por diversas razones, Sí. dijeron, juntémonos una última vez y hagamos un disco como la gente, entre comillas. ¿Está ahí? Como antes. Y se juntaron de vuelta y grabaron Abbey Road y es un disco increíble en todo sentido. O sea, y la segunda mitad del disco tiene algo inédito, que es el primer gran medley de la historia de la música. Sí, po. Sí. Donde ellos, en las últimas 7 u 8 canciones, en el fondo lo que hicieron fue juntar pedazos de canciones que no alcanzaron a terminar y hicieron una gran canción que dura como 25 minutos. Mm. Y esa cuestión nunca había pasado en la historia de la música y todavía Paul McCartney, cuando toca en vivo, toca el final del El final, medley sí, y con eso lo- termina el Los concierto. últimos 7 minutos son más o menos. Claro. 7, 8 minutos son más o menos. Toca en el fondo Golden Slumbers, Sí, po. Carry That Weight y termina Carry That con Weight. The End. Claro, y es un final increíble para un Con disco. fuego artificial en vivo cuando los toca. y todo eso. Emocionante, increíble. Así que yo nada que decir. O sea, lo único Era sí que, excelente. dado que, claro, sí hay un punto de comparación con los Beach Boys, entre comillas. Claro, sin duda los Beatles es un poco más influyente en la historia de la música. Así que voy a darle a los Beatles un 6,5. Después de una hora de... Excelente. Una hora de disertación. Podría haber seguido, pero... Maestro Pipo, ¿no quiere dar su justificación para su 7? Un 6,76 para los Beatles. Pero yo, pues, bueno. Ah, perdón. Sí, ¿No lo habéis puesto nota? Sí, pues le pusiste, pues. sí. Le pusiste un 6,5. Así. Perdón. Que fue hace una hora, así que no te acordabas. Un 6. Fue como a las 7:30. Perdón. Eso, así que los Beatles queda con un Muy bien, muy 6,76. Entonces, ahora viene mi top. A ver. Número uno. Me da pena hablar de Oye, esto. más vale que hay que entregar los Rollinga, ¿ah? Sí, me da pena. Maestro Pipo. A ver, Oye, y si no estoy. Puta, yo, eso sí, antes de hacerte la palabra, para mí se quedan fuera Elvis y Hendrix, que para mí son gente Quedan así muchos como artistas que. fuera. weón, Sí, pero pero un es nivel que a mí no así. me gusta eso. No me gusta eso. No. Yo voy a traer A ver, el Toda top la cara con lo que lo número mira. Sí, la cara con lo que lo mira. no hemos traído a ni una mujer tampoco. Bjork, No. Madonna. Mira, aquí yo traigo mitad hombre, mitad mujer. Ya, Nadie sabe qué es. La botota. ya. La botota. El top número. No, en sí. Mira, es un artista Famoso transformista. que no es sí, si es no.
¿Cómo? Nadie sabe qué es. El señor, señora, el señor Juan Gabriel. Bravo. ¿Y por qué señora? Si está casado, tiene hijos. No está casado. Bueno, Lo que se ve señor no se Juan pregunta, Gabriel- dijo en una entrevista, ¿no? ¿Era el que dijo eso? Sí. Lo que se ve no se pregunta, Gastón. Registró más de 1.800 canciones ante la Sociedad de Autores Compositores de México, Sí. consolidándose como el compositor latino más prolífico de la historia. Sí. Nació bajo el nombre de Alberto Aguilera Valdés y su nombre lo bautizó en honor a Albertico Limonta, protagonista de la radionovela cubana El Derecho de Nacer. El derecho de nacer en paz. Tal cual. Bueno, el nombre de Juan Gabriel es un homenaje en gratitud a el Juan, proviene del Juan Contreras, ojalatero, que conoció en el internado de menores. Sí, estuvo internado cuando chico, quien se convirtió en la figura paterna y le enseñó a tocar guitarra. Y Gabriel fue en honor a su padre biológico, el señor Gabriel Aguilera. A finales de la década de 1960, antes de alcanzar la fama masiva, fue acusado injustamente de robo. Estuvo recluido 1 año y medio en la infame prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. Durante su encierro aprovechó el aislamiento para componer canciones como No tengo dinero. ¿La conocen? No tengo dinero ni nada que dar. No, no era esa. No tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Bueno, componía y regalaba canciones para otros artistas. Tal cual como Luis Miguel. Cuando Luis Miguel tenía apenas 12 años, interpretó éxitos como Mentiras, compuesta por Juan Gabriel, y José José, Lo Pasado Pasado, que es una obra de Juan Gabriel también. Rocío Dúrcal, con el himno Amor Eterno. ¿Lo conocen? Yo no. ¿No? Amor Eterno, conocidísima. Bueno, fue escrita y dirigida por él. Y otros éxitos como Así Fue, o como Luna, de Ana Gabriel, conocidísima. Inocente Pobre Amiga, de Lupita D'Alessio. ¿Qué vaso también? ¿Qué vaso? ¿Otro éxito? El Juan Gabriel realizó un concierto de 6 horas con 15 minutos con motivo de la conmemoración del Día de las Madres. Aginte, aginte. Esperaba eso de Maestro Pipo. Bueno, en el escenario estaba planeado solamente 48 temas. Solamente 48 temas. 2 días tocando. Y al final se extendió por 6 horas 15. Oh. Interpretando los más de 100 músicos- canciones. Los músicos con ampollas, así, con trompetistas, así así la boca. Así. Durante el concierto desfilaron artistas como Juanes, David Bisbal y Daniela Romo. Baterista con artrosis. Emanuel. Su álbum de 1984, que se llama Recuerdos 2, se mantiene en récord absoluto por la venta física más grande de la historia, que completó 8 millones de copias físicas vendidas. Mira, mis canciones favoritas de este artista son ¿Cuáles son? Amor Eterno A ver, ¿no? ¿Ya? y Abrázame Muy Fuerte. Abrázame muy fuerte, Abrázame amor. suavemente. No, abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo no se detiene. Tal cual. Es un artista internacional que tiene una historia muy reconocida y tiene hartos temas que llevan como... El Noa Noa, por ejemplo. No. Sí, pues, sí. No, pero Yo jamás sufrí. tal cual. Yo creo Yo que jamás lloré. todo el mundo conoce Hasta algunas que canciones de Sufrí. Te Juan conocí. Gabriel. Así que eso. Na, 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 na. Ta, na, na, na. Así que nada, pues Aplauso es para Juan reconocido Gabriel. mundialmente. Yo creo que todo el mundo conoce alguna canción de Juan Gabriel. Lejos. Juan Gabriel. O sea, voy a volver al punto que hice con Los Peregrinos del Amor.
Juan A Gabriel, ver. yo no me cabe duda, lo tengo mucha admiración, es un tremendo compositor, artista, tremendo. Pero pero solamente la trascendencia global. Eso es el único punto como ahí que tengo para no darle una nota máxima a Juan Gabriel. ¿Está A ver. diciendo que a nivel latinoamericano, si tuviésemos que hacer un ranking solamente, de hecho lo podríamos hacer, como un ranking de artistas solamente a nivel latinoamericano, estaría Ya. dentro del top 3 lejos. Porque la influencia que tuvo, la calidad musical y todo, lo vale. Veamos qué dicen los solsticios, po. No, claro. No, pero digo, mi opinión. Veamos qué opinión. dicen. Y la opinión es que, claro, a nivel global no es tanto, ¿cierto? Entonces, yo a Juan Gabriel, con todo el respeto y cariño que tengo a la música de él, voy a darle un 5. Bajo. Yo voy a rankear bastante bien a Juan Gabriel porque me parece que es un verdadero eximio. Sí. Lo que se considera un El eximio eximio del canto. desde el punto de vista de la interpretación, pero también de la composición, que es una weá muy difícil. Pero bueno, cantaba muy bien y componía muy bien, pero es una Y weá regalaba difícil igual. pues, canciones a otro cantantes. de hecho, por ejemplo, creo que de todo el listado que tenemos, Juan Gabriel debe ser el que mejor canta, de todos los que hay ahí, de todos. Es decir, el weón que mejor canta en términos de, el weón se paraba frente a un escenario y al escenario es el Teatro de México, no recuerdo el nombre ahora, pero canta una weá a capela, po. Sí. Yo creo que Carl Wilson, o sea, Carl Wilson es el mejor vocalista puede que ser, puede tenemos ser. acá. Puede ser que, pero cante por ahí, porque si uno evalúa weas como de objetivas, así como en términos de afinación, de vibrato, no sé, toda esa wea, Juan Gabriel hacía un nivel así y tenía un volumen, era como una buen de estos cantantes de ópera, así, tenía un volumen, una caja así gigante. Así que mi nota para él es un 6. 6 para Juan Gabriel. Excelente. Sí. Tipo, Muy bueno Juan Gabriel. 5-5 de 5-5 Pipo. queda con un 5,5 Juan Gabriel. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos cerrando ya el ranking. Vamos a la opinión de nuestro Pipo y después los bonus track. Los Pixies. Los Pixies de Mírenlo. Pipo. ¿Qué canta los Pixies? Los Pixies. Los Pixies. Los Los Pixies. Pixies. ¿Qué canta los Pixies? A ver, yo voy a tratar de llevar a nuestro Pipo acá con algo sobre los Pixies. ¿Qué canta los Pixies? Los Pixies yo lo describiría como una banda post... O sea, son... Ya, no, perdón, no son Pop punk. post-grunge. No, perdón, no son pop post-grunge. No. Ahora que hago memoria, los Pixies era una banda californiana de Anterior. rock que nació en la segunda mitad de los 80 Mm. y que, de hecho, ellos fueron la principal influencia para Nirvana. No puedo decir para todos los artistas del grunge porque no conozco De los hecho, como que artistas del grunge. la impresión que me dio a mí siempre de los Pixies que tenían era como una especie de Blondie más rockero, una cuestión así, como que siempre le encontraba como un aire a Claro, pero me acuerdo Blondie. perfecto de la Como historia entre de... pop rock, pero más desarrollado hacia el lado más punk rock, ¿cachai? que Como- contaba Kurt Cobain sobre la influencia de los Pixies en su música. El Curco. Por ejemplo, claro, otro artista que no regimos al ranking Nirvana, pero él decía, para armar Nevermind, especialmente, por ejemplo, todo el mundo conoce Smells Like Teen Spirit. ¿Se acuerdan de Sí, la canción? sí, Ya, sí. perfecto. Tiene una estructura de la canción que es como fuerte, calmado, fuerte. Sí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ya, perfecto. Entonces él dijo que básicamente le copió esa estructura de música a los Pixies. Que A tienen, los Pixies. claro, tienen varios discos, canciones que son de ese estilo, como que tienen un coro bien intenso y un estribillo como más Como calmado. que Kurt ¿cachai? Cobain descubrió la dinámica a través de los Pixies. Claro, exactamente. Entonces fue ¿Qué eso es, po? una tremenda influencia tocar para fuerte espacio. un montón de bandas. Lo que sí yo siento, claro, a nivel como de popularidad, entre comillas, claro, los Pixies nunca alcanzaron el Nos nivel... conocen y suman, digamos las cosas como son. No, sí, son conocidos, No, son sí, conocidos, pero sí. son muy influyentes, ¿cachai? Sí. Entonces, No sí, son tan son como el caso de las bandas, que no son tan populares, pero sí que generan muy influyentes, entre músicos muy influyentes. Hay una categoría de bandas o artistas que son, como dice Pablo, muy influyentes, pero no son tan importantes en la música, como los Pixies, o por ejemplo una banda que se llama Sparks, que populares. ya, una banda que se llama Sparks, o Can también. Can, No sé. Sparks, Neu, ¿Qué que estás hablando? son artistas que no son conocidos, pero son músicos de músicos. Bandas que le gustan a otras bandas y que son muy influyentes.
Entonces, vamos a apuntar a los Pixies. Yo diría, voy a ponerle un 5,1. 5,1 para los Pixies. ¿Cierto? ¿Qué dice Felipanga? A ver, los Pixies no los conozco y no los voy a conocer nunca, así que No lo voy a conocer nunca, ¿no? le voy a dar un Siguen- 4. Siguen vivos los Pixies, por si acaso. Los Pixies estuvieron en Chile, han estado en Chile varias veces. Y me acuerdo que tocaron en Chile un concierto días después de que habían rescatado a los mineros. Ah, ¿en serio? Sí. Y dijeron, en homenaje a los mineros, vamos a tocar 36 canciones. Ese fue los discos, o sea, de los conciertos más largos de la historia de los Pixies. Oye, Pipo, ¿Pero dame eran dos. 33? Los mineros eran 33. 33, perdón. Tocaron 3 más en el encore. Dame dos temas de los Pixies. ¿Qué nota pusiste, Felipe, perdón? ¿Un 4? Un 4. Ya. ¿Pablito? Un 5. Un 5 de Cinco. Leximia. Cinco, guitarra. Entonces quedan con un 4,7 los Pixies. Ya, espérate, los temas de Pipo. Where is my mind, dice Pipo. Y ¿Cuál más? está pensando. Salvation Mineros. Here comes your man. Here comes your Ya, man. Ahí están. Hoy la conozco, sí, la escucho todos los días. No, eso es conocida. Todos los días la Here escucho. comes your Entonces, mind. Escucha Perinos del Amor. ¿Qué querí? Ya, Bueno. entonces, hagamos el bonus track. Yo tengo una lista gigante acá de Oye, bonus track. sí. Solamente quiero nombrar. Solamente quiero nombrar en el fondo distintas bandas Sí, o artistas que no 3 mencionamos. De acá. De acá del listado A ver. que. Puta, creo que Elvis, que esté fuera. Elvis. Sí. Elvis que esté Presley o Elvis fuera, sí. Crespo. Don. ¿Ya? Elvis Aaron ¿Qué más? Presley. Hendrix. Jimi Hendrix, que, Hendrix. o sea, Hendrix. la guitarra eléctrica es Hendrix. Dead. ¿Y Clapton. qué más? Eric Y Clapton. Clapton también, que es Y otro que Dead. es muy influyente. Muy, ¿Qué dice Felipe Vanga? ¿Tres artistas que no mencionó? Dead. ¿Cuál? Dead. Ah, Dead. Ok. Dead. Y. A ver, podría decir Iron Maiden. Ya. Podría decir. Stratovarius. Trato varios. Sí. Yo voy a mencionar a de Bob Dylan. No, Otro Bob trajimos. Dylan tampoco lo trajimos, bueno. Prince. Los Rolling Stones. Yo no sé cómo trajimos a los Rolling Stones. Uy, Me siento horrible. De Who y los Kings Pink también. Floyd, ¿no? The Who. The Who. The Who. Velvet Underground. ABBA. ABBA, que la influencia ABBA. que tuvo ABBA en la música pop todavía sigue. Increíble. Queen. Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Quién es más? Madonna. Aretha Franklin. Marvin Vamos a hacer- Gaye. Vamos a James hacer la Brown. parte 2. Vamos a hacer la parte 2. Sí. Sí. Radiohead. R.E.M. ¿Te me dice esto? YouTube. Yo no quise traer a YouTube, por ejemplo. Velvet Underground. Talking Heads. Fleetwood Mac. No sé. Hoy. Podríamos armar cientos de rankings, pero bueno. Sí. Vamos a hacer la parte 2 próximamente. Exactamente. Entonces, vamos entonces al ranking final. Vamos al ranking. Ranking final chiquillos, del sí. sol brilla para todos. Esto representa no solamente nuestro gusto y obviamente no tiene ninguna importancia, pero como lugar número 10, con un 4,7, quedaron los Pixies. Los Pixies. Los Pixies. En el lugar número 9, sobre los Pixies, con un 4,83, quedaron los Peregrinos del Amor. Ah, lo esperaba, lo esperaba. Lo esperaba. Oye, pero quedaste Pero sobre me los Pixies. me gusta mucho. Llegaste a los Ya. Pixies. Pero Felipe te cagó porque tú puso un 4, ahí como que te mató. Si no, habría ahí. Número Arisuyo, 8, con un 5,2, Para queda Metallica. la metálica. Cacha. La música Conocida metálica. Mundialmente la metálica. Número 7, con un Número 5,26, queda Kendrick Lamar. Muy bien, Kendrick Lamar. Bueno. ¿Quién es ese, weón? Bueno, Kendrick. Número 6, con un 5,33, quedó David Bowie. Muy Por alguna bien. David razón. Bowie. Número 5, con un Número cinco 5,43, quedaron The Stray Cats. Grande, Brian Setzer. ¿Quiénes son ellos? Te amo, No lo sé. Brian Setzer. Número 4, Número con un 4 para 5,46, quedó Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ahora vamos al tercer lugar, con un Y 5, la medalla de bronce para con un 5,5, quedó Juan Gabriel. el Ah, Juanga. Está bien. Número 2, con un Número dos 5,8, quedaron los Beach Boys. The Los Beach Boys. Y con un el número 1 indiscutido, sabemos. con un Lo 6,76, sabemos. quedaron los Beatles. Muy bien. The Beatles. Sí. Se hizo justicia.
Entre comillas, porque en el fondo hay tantos artistas que quedaron fuera que es difícil, pero esto es representativo de la diversidad que hay en esta sala. Pero esta es la parte 1. La parte 1. Parte 1 de 1. Mejor que los Beatles no hay o Ray. Eso. Sí. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Seguimos? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Muchas pasó? Muchas gracias por llegar hasta acá. Agradecemos mucho los comentarios. Oye, se viene la segunda parte de este capítulo. Se nos viene, sí. Sí, que vamos a tratar Sí. de rankear, no sé cómo, los peores artistas de la historia de la música. ¿Ya? Así se que nos atento viene. ahí el público. Se nos viene. Oh. Se nos viene los peores. Sí. Lo peor de Para lo peor. bailar con Farcas hay una versión de la Ole, ole. de la bamba. Hay una versión de la bamba. De alegría musical. Yo no quiero ser bebé. Sí, Yo Jordi, no Jordi. quiero ser bebé. Yo traje a Jordi, me acuerdo una Se vez. nos viene próximamente. Sí. Lo peor. Lo de lo peor. Entonces, volvamos a volver pronto con la segunda parte. Esto fue El sol, Sol brilla para todos. ¡Mamá, sigue la mosca! ¡Cállate mierda! Oye, Nos vemos. Muchas ¡Cállate mierda! muchas gracias por ¡Cállate, suscribirse, mierda! comentar, compartir. Todo es bienvenido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Iban caminando Y de esto estos fue- gallos medio raros, le dijo al ¿qué pasó? Muchas gracias por llegar hasta acá. Esto fue El sol Sol brilla para todos. Oh. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. El Milagro Records.